Mientras terminaba la sopa después de un agotador turno de trabajo, mi suegra me dio una bofetada en la cara con un trapo húmedo, murmurando: ¿quién cocina así? Manos torpes. Mi esposo no prestó atención, pero 5 minutos después ella salió disparada al pasillo. Hola, queridos oyentes. Cuéntenos en los comentarios desde dónde nos escuchan. Esperamos que disfruten la transmisión. El trapo húmedo golpeó mi rostro con tanta rapidez que ni siquiera tuve tiempo de apartarme. Agua fría y sucia resbaló por la espalda de mi suéter, empapando por completo mi cuello. Valentina Petrovna se erguía sobre mí, con el rostro enrojecido de ira, sacudiendo el trapo frente a mi nariz como si quisiera golpearme de nuevo. ¿Quién cocina así? Su voz se quebró en un grito. Torpe. Da asco verlo. ¿Qué le echaste a esta sopa? Me aferré al borde de la encimera, sintiendo cómo el agua se mezclaba con mis lágrimas calientes de dolor e impotencia. Del caldero humeante ascendía vapor que golpeaba mi rostro, que parecía arder. No sabía si era por el calor de la estufa o por la vergüenza y la humillación. Mis oídos zumbaban. Mis manos se cerraron en puños con tal fuerza que las uñas se clavaron en las palmas. En la habitación contigua, mi esposo veía el fútbol. Todo se escuchaba claramente, el comentarista gritando, el rugido de la multitud y los alegres jingles de los comerciales durante el descanso. No salió, ni siquiera preguntó qué ocurría. Y sin embargo, los gritos de mi suegra eran tan fuertes que los vecinos de arriba seguramente los escucharon. 5 minutos después, Valentina Petrovna irrumpiría en el pasillo. Pero eso sería un poco más tarde. Por ahora, permanecía frente a esa maldita estufa, terminando aquella maldita sopa que se había convertido en la gota que colmaba el vaso. El día había comenzado mal y solo empeoró. Me había despertado temprano con la alarma, necesitando llegar a mi turno en la farmacia al inicio de la jornada. La farmacia estaba al otro lado de la ciudad, y debía hacer 2 transbordos para llegar. Valentina Petrovna ya hacía sonar las ollas en la cocina. Siempre se levantaba temprano, convencida de que solo los perezosos dormían hasta tarde. Me vestí, me lavé rápidamente y fui a la cocina. Ella cocinaba algo en una olla grande, removiendo con una cuchara de madera. La tetera estaba sobre la estufa. «Buenos días», dije en voz baja. «Buenos días», gruñó sin voltear. «Prepárate tu propio té. Estoy ocupada». Vertí agua caliente en una taza y puse una bolsita de té. No quedaba pan. La última rebanada se había acabado ayer. En silencio, me puse la chaqueta. «Sveta», llamó Valentina Petrovna al llegar yo a la puerta. «Terminarás la sopa esta noche». La empecé, pero necesito ir a la clínica durante el día. «Siempre vuelves antes, no hay problema». Era una orden. Siempre hablaba como si fuera evidente que yo debía terminar todo, lavar todo, cocinar todo. Asentí y me fui. El autobús estaba caliente y lleno. Una mujer me pisó el pie y ni siquiera se disculpó. En el punto de transbordo casi pierdo la minibús. El conductor me cerró las puertas en la cara. Tuve que esperar 15 minutos al siguiente. Llegué a la farmacia justo a tiempo. «Sveta, otra vez llegaste justo», me saludó la encargada Irina Borisovna. «¿Cuántas veces? Sal de casa antes». Guardé silencio. Simplemente no podía despertarme antes de las 6, me volvería loca y ya estaba privada de sueño. La primera hora de trabajo fue bien. Pesé hierbas, dispensé medicamentos, sonreí a los clientes, hasta que la computadora se estropeó. Se congeló. Apareció la pantalla azul y reiniciar no ayudó. El administrador de sistemas no llegaría hasta el mediodía. Irina Borisovna nos indicó procesar los recibos manualmente, llenar formularios, calcular con la calculadora y registrar todo en el libro de registro. La fila creció. La gente se impacientaba, exigiendo rapidez. Una anciana pasó 20 minutos eligiendo entre 2 ungüentos, luego otros 10 contando monedas. Un hombre de mediana edad empezó a gritar mientras buscaba un medicamento raro en el almacén, llamándonos incompetentes y amenazando con presentar una queja. Una joven con un niño me rogó venderle antibióticos sin receta. El niño tosía. El doctor no estaría disponible hasta mañana. Pero no podía. Era ilegal. «¿Qué esperan sentadas ahí?», interrumpió Irina Borisovna mientras la fila desbordaba la puerta. «Sveta, ¿por qué tan lenta? Muévete».
Me puse a trabajar. Mis manos temblaban por el cansancio y los nervios. La cabeza me dolía. No había comido desde la mañana, solo té. Al mediodía, el administrador aún no había llegado y seguíamos trabajando manualmente. Cometí un error y una clienta me devolvió el cambio mal. Regresó 10 minutos después, gritando y exigiendo el libro de reclamaciones. Irina Borisovna me reprendió delante de todos. Al final del turno, apenas podía sostenerme. Los pies me dolían por los tacones, la espalda por agacharme constantemente, los ojos por leer letra diminuta y el alma por 8 horas de agotamiento por unas monedas. Salí de la farmacia por la tarde. Ya era de noche, otoño, con días cortos y una llovizna fina. Había olvidado el paraguas, así que me mojé. El autobús estaba frío. Me senté junto a la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se desdibujaban entre la lluvia, deseando solo una cosa: llegar a casa, recostarme y hundirme en el sueño. Pero en casa, la olla me esperaba. Abrí la puerta. El apartamento olía a algo cárnico. Mi suegra había empezado la sopa. Valentina Petrovna estaba en la sala, viendo un talk show. La gente en la pantalla gritaba, discutía, se echaba la culpa unos a otros. Ella miraba con interés, golpeando los dedos en el brazo del sillón. «Has vuelto», dijo sin girarse. «Adelante, termínala». Todavía no había tenido tiempo. En la clínica, la fila había sido larga. Me quité la chaqueta y los zapatos mojados. Las piernas me ardían. Fui a la cocina. Una olla grande estaba sobre la estufa. La tapa cerca. Miré dentro. Caldo con carne, patatas y cebolla. Faltaban zanahorias, hierbas y especias. Había que completarla. «Valentina Petrovna, ¿qué más debo añadir?», pregunté, volviendo a la sala. «Míralo tú misma», respondió sin apartar la vista de la pantalla. «¿Acaso tienes cerebro? Piensa. Empiezas, terminas. No tengo tiempo de lidiar contigo». Regresé a la cocina, encendí la estufa. Puse la olla al fuego y abrí el refrigerador. Allí estaban las zanahorias y las hierbas. Las lavé y corté, las manos moviéndose en piloto automático, zanahorias en tiras finas, eneldo y perejil picados finamente. Probé el caldo. Soso. Añadí sal, pimienta y una hoja de laurel. Oleg llegó media hora después. Escuché cómo abría la puerta, saludaba a su madre y luego se dirigía al dormitorio a cambiarse. Unos minutos después entró en la cocina alto, de hombros anchos, con pantalones de chándal y una camiseta vieja. Me abrazó por detrás y besó la coronilla de mi cabeza. «¿Cómo va?», preguntó. «Bien», mentí. «Solo cansada», no insistió. Tras una pausa me soltó, abrió el refrigerador y sacó una botella de cavas. «Comamos, luego puedes descansar». Bebió directamente de la botella, la dejó y se fue a la sala. Un minuto después, los sonidos del televisor llegaron a mis oídos. Había cambiado al fútbol. A Oleg le encantaba. Podía verlo durante horas. Seguí removiendo la sopa sin apartar la vista. Las patatas casi estaban cocidas, las zanahorias se ablandaban. 10 minutos más y estaría lista. Me apoyé en la encimera y cerré los ojos. Solo quería sentarme, aunque fuera un minuto. Sveta, la voz de Valentina Petrovna, me hizo sobresaltar. No me di cuenta de que habías entrado a la cocina. «¿Qué haces?», demandó. «Terminar la sopa», respondí, enderezándome. «Enséñame». Se acercó a la estufa y miró dentro de la olla. Su rostro cambió de inmediato. Cejas fruncidas, labios apretados en una línea fina. «¿Qué le pusiste aquí?». «Zanahorias, hierbas, basilé, sal, pimienta», interrumpió. «¿Cuánta papa?». Intenté explicarle. «Esta mañana corté una cantidad específica. Dijiste que la terminara. Pensé que era poca. Deberías haber pensado en eso antes», bramó. «Mira los trozos, algunos del tamaño de un puño, otros diminutos. ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo?». Miré la olla. Sí, las papas estaban desiguales. Pero, ¿era eso realmente motivo para gritar así? «Valentina Petrovna se ablandará», dije en voz baja. «Se ablandará, sí», replicó alzando las manos con irritación. «Pero terminarás con puré. Yo cocino la sopa correctamente y tú la arruinas, como siempre». Esas últimas palabras me hirieron más de lo que quería admitir. Como siempre. Ese era su veredicto sobre mí, siempre lo arruinaba todo, nunca hacía nada bien. Hiciera lo que hiciera, estaba mal. Cocinara mal, limpiara mal, lavara mal. Todo estaba mal. «Lo intenté», dije entre dientes apretados.
De verdad lo intenté. Manos torpes y lo intentó, se burló imitando mis palabras. Tienes más de 30 años, Esbeta, y todavía no sabes cocinar. Desde la sala, el rugido de los aficionados se filtraba desde la televisión. El comentarista gritaba algo sobre una jugada peligrosa cerca del arco. Oleg no salió. Escuchó a su madre gritarme, pero permaneció quieto. Baja el fuego, continuó Valentina Petrovna. Has perdido completamente la cabeza. Todo se va a quemar. Bajé el fuego. Las manos me temblaban. Corté las hierbas según sus indicaciones. Ella se inclinó sobre la tabla de cortar. Esos trozos deben ser más pequeños. ¿Alguna vez trabajaste en una cocina? Me quedé en silencio. Hablar era inútil. Todo lo que dijera estaría mal. Remueve, vamos, o se quemará, ordenó. Deja de quedarte ahí como una estatua. Tomé la cuchara y removí. La sopa burbujeaba, el vapor se elevaba. Hacía calor y me sentía sofocada. La cabeza me daba vueltas. No había comido en todo el día, solo el té de la mañana. El estómago me dolía de hambre. Te voy a enseñar a cocinar, dijo Valentina Petrovna demasiado cerca. Estás casada y ni siquiera sabes lo básico. ¿Qué comerá mi Oleg? Está bien, vivo aquí, ayudo. Pero, ¿y si no estuviéramos, nosotros? Siempre decía nosotros, refiriéndose a ella, como si sin su presencia Oleg se muriera de hambre, y yo fuera completamente incapaz. Me quedé frente a la estufa, imaginando lo maravilloso que sería estar lejos, en un apartamento vacío donde nadie gritara, donde pudiera sentarme en silencio con una taza de té, donde no tuviera que terminar la sopa de alguien más y escuchar. Eres un desastre. Entonces Valentina Petrovna agarró el trapo húmedo y sucio que había usado para limpiar la encimera y con toda su fuerza me dio una bofetada en la cara. ¿Quién cocina así? Torpe. El agua resbaló por mi rostro y empapó mi suéter. Fría, jabonosa, repugnante. No pude moverme. La mente se me quedó en blanco. Salvo por un pensamiento que revoloteaba como un pájaro atrapado, me golpeó. Me golpeó con un trapo en la cara. Desde la sala a la televisión rugía. Golazo increíble. Los jugadores celebraban. Oleg seguía sin salir. Y entonces algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido ni una explosión, sino un estallido interno. Como un resorte que sostenía todo a su límite y se quebró. Miré su rostro triunfante, el trapo en su mano y supe basta. Ni un segundo más, me quité lentamente el delantal. Mis manos no temblaban, extrañamente. Estaban completamente tranquilas. Colgué el delantal en el gancho junto a la estufa. Apagué el fuego y enfrenté a Valentina Petrovna. Ella estaba allí, con el trapo mojado, mirándome con un triunfo autosatisfecho, como si hubiera demostrado algo, como si me hubiera puesto en mi lugar. Valentina Petrovna, dije muy despacio, deliberadamente, salga de la cocina. ¿Qué? No entendía. ¿Qué crees que estás haciendo? Salga de la cocina. Pronuncié cada palabra con claridad, despacio. ¿Cómo te atreves?, gritó ella, en mi propia casa. ¿Quién era ella para darme órdenes? No respondí. Tomé la pesada olla de sopa caliente y la vertí en el fregadero. Papas, zanahorias, carne, caldo. Todo se derramó. El líquido burbujeó contra las paredes del fregadero. El vapor se elevó. Encendí el agua fría, limpiando los restos. Valentina Petrovna se quedó paralizada, la boca abierta. Durante unos segundos no pudo hablar. Luego estalló. ¿Qué haces? Pasé mediodía haciendo esa sopa. ¿Estás loca? Dijiste que la arruiné, respondí, continuando con el enjuague. Entonces no hay razón para que exista, Oleg. Gritó desde la casa. Oleg, ven aquí inmediatamente. Se oyeron pasos desde la sala. Mi esposo entró en la cocina, confundido, control remoto en mano, mirándonos a mí, a su madre y a la olla vacía en el fregadero. ¿Qué pasó?, preguntó. ¿Qué pasó? Valentina Petrovna me señaló. Tu esposa tiró la sopa. Pasé mediodía haciéndola y ella simplemente la vació. Oleg me miró. Me quedé junto al fregadero, agarrando su borde, mirándolo fijamente a los ojos. El cabello me caía pegado al rostro. El suéter empapado por el trapo. Probablemente había una marca roja en la mejilla. Su madre había golpeado fuerte. Esbeta, ¿por qué?, preguntó en voz baja. Pregúntale a tu madre, contesté. Pregúntale por qué me golpeó con un trapo mojado en la cara. Pregúntale por qué me llamó torpe. Pregúntale por qué te quedaste en la sala, escuchaste todo y no saliste.
Oleg me miró confundido y dirigió la vista a su madre. Mamá, ¿de verdad la golpeaste? ¿Y qué? Levantó la barbilla Valentina Petrovna. Arruinó la sopa. Le enseñé, le expliqué y ella lo hizo a su manera. Quizá ahora entienda. Mamá, no me digas mamá. Intervino él. ¿De qué lado estás? Soy tu madre. Te crié sola, sin padre. He sacrificado toda mi vida por ti. Y ahora vas a defenderla a ella. Lo miré esperando. Él permanecía en el medio de la cocina, moviendo la mirada de mí a su madre y de nuevo hacia mí. Su rostro era miserable, desconcertado. Claramente no sabía qué decir. Quizá deberían calmarse, logró decir finalmente. ¿Por una sopa? ¿Todo este escándalo? ¿Por una sopa? Repetí, incrédula. Oleg, tu madre me acaba de golpear en la cara con un trapo mojado y tú nos dices que nos callemos. Sveta, espera. Intentó acercarse, pero retrocedí. No te acerques, dije. Ni se te ocurra. Pasé junto a ellos hacia el dormitorio, saqué del armario un gran bolso de viaje, el que solía llevar en mis escapadas, y comencé a empacar jeans, suéteres, ropa interior, cosméticos. Mis manos se movían rápidas, metódicas, como si hubiera ensayado esto antes. Oleg me siguió. Sveta, ¿a dónde vas? Hablemos. ¿De qué? No miré atrás, continuando con la maleta. De tu madre humillándome. De que tú lo veas y te quedes callada. ¿Ves qué, Oleg? Bueno, mi mamá es así, empezó recitando su línea ensayada. Personalidad difícil, pero no tiene malas intenciones. ¿No tiene malas intenciones? Me giré. Me acaba de golpear en la cara con un trapo húmedo y sucio, y tú dices que no tenía malas intenciones. Sveta, espera. Alcanzó a decir, extendiendo la mano. Pero me aparté. ¿Cuánto tiempo se supone que debo esperar, Oleg? ¿Cuánto? Hemos vivido con tu madre 1 año y 3 meses. 1 año y 3 meses soportando sus críticas, sus humillaciones, sus insultos. Lo intenté, de verdad lo intenté. Ser una buena nuera. Cociné, limpié, sonreí. ¿Y para qué? Pero acordamos, murmuró Oleg, temporalmente hasta ahorrar para nuestro propio apartamento. ¿Qué apartamento? Reí amargamente. 1 año y has ahorrado ¿qué? ¿50, 100 mil? Para un apartamento hacen falta millones. Con tu salario y el mío, tardaríamos 20 años. ¿20 años debo soportar todo esto? Oleg permaneció en silencio, en medio del cuarto, los hombros caídos. No tenía nada que decir porque sabía que yo tenía razón. Siempre la tenía, pero nunca quería afrontarlo. Sal, dije en voz baja. Fuera de la habitación. Necesito empacar mis cosas. Sveta, por favor. Se fue. Me senté en la cama y por primera vez en todo el día me permití llorar. Silenciosamente, sin sollozos. Las lágrimas fluían libremente por mis mejillas. No lloraba por dolor, era un alivio. Por haber tomado una decisión, por no tener que soportar más, sonreír, fingir que todo estaba bien. Me sequé la cara, me levanté y seguí empacando. Hace 1 año y 3 meses, todo era diferente. Oleg y yo éramos felices. Alquilábamos un pequeño apartamento de una habitación en las afueras, amueblado con muebles heredados de los 90 y un grifo de cocina que siempre goteaba. Pero era nuestro espacio. Podíamos caminar como quisiéramos, comer cuando quisiéramos, hacer el amor cuando quisiéramos. Libertad. Nos conocimos de manera inusual. Yo iba en un autobús tras un turno nocturno. Todavía trabajaba de noche en una farmacia 24 horas. Era mediados de febrero, un frío glacial. El autobús estaba lleno, todos cansados e irritables. Un hombre subió en una parada alto, con chaqueta de trabajo, rostro fatigado. Se paró junto a mí, sujetándose del pasamanos. El autobús dio un brinco por un bache y choqué con su hombro. Me disculpé. Él sonrió cálidamente. En la siguiente parada se desocupó un asiento. Me lo ofreció. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Me preguntó dónde trabajaba. Le dije. Resultó que él también acababa de terminar un turno nocturno en una fábrica. Viajamos varias paradas charlando de cosas triviales. Al bajarme pidió mi número de teléfono. Se lo di. Esa misma noche llamó. Nos vimos en un café durante el fin de semana. Luego, otra vez y otra. 3 meses después propuso mudarnos juntos. 6 meses más tarde nos casamos, en silencio, sin invitados, solo en el registro civil, seguido de una cena para 2. Conocí a Valentina Petrovna 1 semana antes de la boda. Oleg había pospuesto el encuentro el mayor tiempo posible. Cuando finalmente me llevó a su casa, comprendí por qué.
Nos recibió en la puerta una mujer impecablemente arreglada de unos 50 años, corte de cabello corto, ojos grises penetrantes, examinándome de pies a cabeza como si fuera mercancía. Entonces, Sveta, dijo en lugar de saludar. Oleg me contó mucho sobre ti. Extendí la mano. Ella no la estrechó, solo asintió y entró. La seguimos. Sirvió té en silencio y comenzó su interrogatorio. ¿Dónde trabajas? ¿Quiénes son tus padres? ¿Por qué te casaste tan tarde? Su rostro permanecía impenetrable ante cada respuesta. Oleg se sentó a su lado, tenso como si rindiera un examen. ¿Sabes cocinar?, preguntó. Sí, respondí. Platos normales. Normales, repitió con duda en la voz. Ya veremos. En aquel momento creí que era solo la preocupación de una madre, queriendo asegurarse de que su hijo estaría bien alimentado. Más tarde comprendí que no era preocupación. Era inspección. Buscaba fallas. Tras la boda, la veíamos una vez al mes más o menos, generalmente los fines de semana para almorzar. Siempre encontraba algo mal, como sostenía el tenedor, la longitud de mi falda, mi maquillaje demasiado llamativo. Pero eran cosas menores, las ignoraba. La madre de Oleg, personalidad difícil, a veces pensaba. Luego vino el incendio. Vivíamos en el cuarto piso de un viejo edificio de 5 pisos. Los vecinos de abajo, una familia de alcohólicos, dejaron un cigarrillo encendido durante una sesión de bebida. Su apartamento se incendió durante la noche. Las llamas se propagaron hacia arriba. Despertamos por el olor a humo y los gritos en la escalera. Logramos salir con lo que teníamos puesto. Yo en pijama, Oleg en pantalones de chándal. Agarramos documentos y teléfonos y corrimos. Los bomberos llegaron rápido, pero nuestro apartamento sufrió daños extensos. Todo cubierto de hollín, aire irrespirable, ventanas rotas, agua por todas partes. Era inhabitable. El propietario dijo que se encargaría de las reparaciones, pero no antes de mes y medio. No teníamos dónde quedarnos. Vengan a mi casa, ofreció Valentina Petrovna. Cuando Oleg la llamó para informarle, ella sugirió no alquilar en otro lugar. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, hay espacio de sobra. Pueden quedarse temporalmente. Temporalmente, esa era la palabra clave. Pensamos que sería 1 o 2 meses como máximo hasta que nuestro apartamento estuviera listo. Luego descubrimos que el propietario no tenía intención de reparar nada. Desapareció, no respondía llamadas ni mensajes. Nos quedamos sin hogar. Quédense conmigo, dijo Valentina Petrovna. Ahorren para su propio apartamento. ¿Por qué pagarle a un extraño? Su lógica era irrefutable. Oleg aceptó de inmediato. Yo dudé, pero no dije nada. ¿Cómo podía objetar? Su madre ofrecía alojamiento gratuito. Se suponía que debía estar agradecida. El primer mes fue realmente tranquilo. Valentina Petrovna era cordial, cocinaba el desayuno, sonreía, preguntaba por nuestro trabajo. Oleg y yo dormíamos en su viejo dormitorio estrecho. Estaba apretado, pero era temporal, después de todo. Entonces empezó. Primero pequeñas cosas. Notaba que colgaba la toalla en el gancho equivocado. Explicaba que todo en su casa tenía un lugar designado. Me disculpaba y la colgaba correctamente. Luego criticaba cómo lavaba los platos, tazas primero, luego platos, luego ollas. Cumplía. Las críticas se multiplicaron. Hacía la cama incorrectamente, no, de otra manera. Colgaba la ropa mal, no, de otra manera. Planchar las camisas de Oleg mal. Me enseñaba cómo. Trapear los pisos mal. Enseñaba un método nuevo cada día. Cada día hacía algo mal. Oleg lo restaba importancia, diciendo que su madre estaba acostumbrada a sus rutinas y debíamos adaptarnos. Era su casa. Podía soportar un poco. Pronto ahorraríamos lo suficiente y nos mudaríamos. Pero soportar se volvió cada día más difícil, especialmente al cocinar. Valentina Petrovna decidió que necesitaba aprender a cocinar correctamente. Se colocaba sobre mi hombro mientras preparaba la cena, comentando cada movimiento, picar mal la cebolla, cocinar mal la carne, demasiada sal, poca pimienta, fuego muy alto, fuego muy bajo, remover muy poco, remover demasiado. Intentaba seguir sus instrucciones, pero al día siguiente podía decir lo contrario. Nunca sabía qué era correcto, qué quería, ni cómo complacerla. Enséñame, le pedí una vez. Valentina Petrovna, cocina y yo observaré.
Aprenderé. Me miró como si hubiera propuesto algo indecente. No tengo tiempo, replicó. Yo hice mi parte en la cocina. Ahora te toca a ti. Aprende sola. Pero ¿cómo podía aprender algo si las instrucciones cambiaban a diario? Intenté hablar con Oleg en el dormitorio a solas. Tu madre me está volviendo loca, dije sin rodeos. Me critica por todo. Ya no puedo más, Sveta. Solo aguanta un poco más, me abrazó. Pronto nos iremos. He ahorrado algo. En 8 o 10 meses tendremos para la entrada. 8 o 10 meses. Casi un año. Y yo no estaba segura de poder resistir tanto tiempo. ¿Por qué no alquilamos un piso? Propuse. No tenemos por qué esperar. Será más caro, sí, pero al menos viviríamos como personas normales. Oleg frunció el ceño. ¿Para qué tirar el dinero en alquiler? Estamos ahorrando. Si alquilamos nunca podremos comprar nuestra casa. Mi madre, tu madre, es difícil, sí, pero no lo hace con mala intención. Solo está acostumbrada a controlar todo. Ten paciencia, ¿vale? Por mí, por ella. Me había mudado con su madre por él. Había soportado sus constantes reproches por él. Me había callado cuando quería gritar también por él. ¿Y qué hacía él por mí? Nada. Absolutamente nada. Solo esperaba que todo se resolviera solo, que yo me acostumbrara, que su madre se calmara. Pero nada se resolvía, cada día era peor. Recuerdo muy bien una tarde. Estaba preparando unas albóndigas caseras, algo sencillo. Las había hecho cientos de veces cuando vivía sola. Valentina Petrovna entró en la cocina y me observó mientras les daba forma. ¿Qué es esto?, preguntó con desdén. Albóndigas, respondí sin levantar la vista. Sabía que iba a empezar. ¿Y esto te parece forma? Mira, una más grande, otra más pequeña. ¡Qué desastre! Sí, no estaban perfectamente iguales. ¿Y qué? Igual se iban a cocinar y aplastar en la sartén. El sabor no cambia por eso, Valentina Petrovna. Intenté explicar. El sabor, alzando los brazos. ¿Y la estética, la belleza? ¿Entiendes que la comida debe ser bonita? Oleg está acostumbrado a comidas bien hechas y tú le sirves estos bultos grotescos. Apreté los dientes y seguí trabajando, ignorándola. Y la mezcla está mal, continuó. Demasiado líquida. Te faltó pan y huevo. ¿Cuántos pusiste? 2. Para 1 kilo de carne se ponen 3. 3, te lo dije. No, nunca lo había dicho. Pero discutir era inútil. Se quedó a mi lado todo el tiempo, suspirando, negando con la cabeza, comentando cada movimiento. Cuando probó una, hizo una mueca. Seca, dictaminó. Yo lo sabía. Se habían pasado de fuego. Pero Oleg comió con gusto. Incluso repitió diciendo que estaban deliciosas. Valentina seguía negando, como si estuviéramos tragando veneno. Otro día puse la lavadora, ropa, detergente Ciclo. Media hora después, Valentina irrumpió sin llamar. ¿Qué metiste en la lavadora? Ropa, respondí desconcertada. Ropa normal. ¿Normal? Has mezclado blancos con oscuros. ¿Estás loca? Me quedé helada. Dios, sí. Había olvidado separarla. Estaba agotada. Puedo pararla y separar todo. Ya es tarde, replicó cortante. Ahora todo lo blanco quedará gris. Felicidades. Lo has arruinado todo. Y se fue dando un portazo. Me quedé sentada sintiéndome la mayor inútil del mundo. Sí, cometí un error. Pero ¿era necesario gritar así? Luego vino la humillación pública. Cuando invitaba a amigas a tomar té, decía con una sonrisa, nuestra Sveta no sabe cocinar. Intento enseñarle, pero no hay manera. Los jóvenes de hoy no sirven para nada. Sus amigas asentían, compasivas. Una incluso comentó, no te preocupes, Valia. Con paciencia aprenderá. Paciencia. Todos pedían paciencia. De mí, solo de mí. O las bromas envenenadas. Menos mal que Oleg no pasa hambre, porque cocino yo, si no, viviría a base de sándwiches. A veces miro a Sveta y me pregunto cómo mi hijo terminó casándose con Cesto. El amor sí que es ciego. Yo esperaba otra nuera, pero bueno. Nos conformamos con lo que hay. Cada palabra era un bisturí. Yo sonreía, fingía no oír, pero por dentro me desplomaba. Dejé de dormir bien. Adelgacé. Incluso la comida me sabía aserrín de tanta tensión. Mis compañeras empezaron a preguntar si todo iba bien. Respondía solo estoy cansada. Hasta que un día recogiendo material con ira, ella me miró y dijo, Sveta, ¿estás bien? Tienes una expresión agotada y ya no pude contenerme. Le conté todo. Ella me escuchó y luego dijo, aguanté 5 años algo así. 5. Pensaba que debía proteger mi familia.
Luego entendí, ¿qué familia es esa si no te respetan? Me fui. Ahora soy feliz, libre. Dormir sin miedo no tiene precio. Pero tú te divorciaste, susurré. Yo amo a Oleg, el amor te cuida, respondió. No te dejas sola frente a la humillación. Piénsalo. Y lo pensé, mucho. Pero ¿a dónde ir? Mi madre vivía a 300 kilómetros. Tendría que dejar mi trabajo, buscar otro, alquilar un cuarto. Y además, yo amaba a Oleg. Cuando estábamos solos era tierno, dulce. Me abrazaba, me decía que me quería. No era mala persona, era débil. Incapaz de enfrentarse a su madre. Así que decidí intentarlo una vez más. Hablar seriamente, esperé a que Valentina Petrovna saliera a ver a una amiga, un milagro. Oleg estaba viendo la televisión. Me senté a su lado. Oleg, tenemos que hablar. Murmuró sin apartar los ojos de la pantalla. Oleg, apaga la tele, por favor. Suspiró y la pausó. ¿Qué pasa? No puedo seguir viviendo así, dije con calma. Tu madre me humilla todos los días. Me despierto con miedo. Vuelvo del trabajo y temo entrar a la cocina si está allí. No puedo más. Se frotó el puente de la nariz. Sveta, no exageres. Mamá solo intenta enseñarme. Lo interrumpí. Ayer me llamó inútil, delante de la tía Galia. ¿Eso es enseñar? Bueno, se dejó llevar, dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. Mi madre es emocional, pero se le pasa. Oleg, escucha. Tomé su mano. Vamos a mudarnos. Alquilemos un lugar pequeño, aunque sea un apartamento diminuto en un barrio malo. Al menos será nuestro. Donde nadie me humille. Sveta, ya te lo expliqué, apartó mi mano. Estamos ahorrando. Si empezamos a alquilar gastaremos todo y nunca tendremos nuestro propio piso. Y si te digo que ya no puedo esperar más, lo miré fijamente. ¿Qué eliges, tú o los ahorros? Se quedó paralizado, me miró durante un largo instante y luego se volvió. No es justo, murmuró. Estás dando ultimátums. Hago esto por nosotros, por nuestro futuro. ¿Qué futuro, Oleg? Mi voz tembló. ¿Qué futuro? Si yo ya me estoy desmoronando ahora, estás exagerando, replicó con brusquedad. No pasa nada. Simplemente no te gusta la personalidad de mi madre. Me crió sola. Mi padre se fue cuando yo tenía 5 años. Trabajó en 2 empleos para darme todo. No puedo hacerle daño. No puedo decirle que nos vamos porque vivir con ella es insoportable. Pero a mí sí puedes hacerme daño, dije en voz baja. Pero a ella no. Sveta, no. No. Lo haré, me levanté. Has tomado tu decisión. Y no fui yo. Salí de la habitación. Oleg no me siguió. Reanudó la película. Explosiones llenaron el silencio. Me quedé en el pasillo, escuchando disparos y choques de autos y comprendí, nada cambiará jamás. Pasó otra semana. Mis días transcurrían como en un estado de niebla, funcionando en piloto automático, callada en casa obedeciendo cada mandato sin discutir. Valentina Petrovna parecía triunfante, convencida de que finalmente me había quebrado, de que ya no resistiría. Incluso se volvió más atrevida, como si percibiera que podía empujar más lejos. Una tarde preparé una cena sencilla, pasta con salchichas. Rápido, sencillo, después de un agotador día de inventario en el trabajo contando cada paquete. Valentina Petrovna miró el plato que servía Oleg y torció el rostro. Salchichas. ¿De verdad? ¿Le sirves salchichas a tu esposo? Estoy cansada. Traté de explicarle. Ha sido un día largo. No tengo energía para algo elaborado. Se recostó en su silla. En mis tiempos, después de 2 turnos, aún lograba cocinar una cena decente. Y tú, un turno y ya estás exhausta. Eres débil, Sveta. Realmente débil. Oleg masticaba en silencio, absorto en su teléfono, evitando cualquier implicación. Y de verdad, continuó ella. Me pregunto qué ve Oleg en ti. No sabes cocinar, no sabes mantener un hogar. No eres especialmente bella. No planeas tener hijos, ¿verdad? Ese último comentario me dolió más que los demás. Oleg y yo queríamos hijos. Pero habíamos acordado esperar. Primero comprar un piso, establecernos. Sin embargo, Valentina Petrovna insinuaba constantemente que yo evitaba deliberadamente la maternidad para conservar mi figura. Estamos planeando tener un hijo, susurré. ¿Cuándo serán las condiciones adecuadas? Se burló. ¿Condiciones? Yo no tuve ninguna cuando te crié y aún así lo logré. Y tú, esperando. Esperarás hasta que yo esté muerta para ver nietos. Tras la cena lavé los platos bajo su escrutinio.
No limpiaste esto bien, dijo tomando un plato. Todavía hay grasa. Tócala. Se lo acerqué a la nariz. Miré. Impecable. Valentina Petrovna está impecable. Me atreví a protestar. ¿Impecable? Tonterías. Pasó su dedo por el borde. Míralo a la luz. Lo hice. El plato estaba inmaculado. Lávalo de nuevo. Ordenó. No comeré de platos sucios. Froté toda la pila, los sequé y los volví a colocar. Aquella vez se fue sin queja. Me fui a la cama a las 11. Oleg ya dormía, roncando suavemente. Me tumbé con los ojos abiertos, mirando el techo, repitiéndose un pensamiento. ¿Cuánto más podré soportar esto? 3 meses más lo descubriría. Los 3 meses finales serían los peores. Valentina Petrovna se volvió completamente insoportable. Me despertaba antes de la alarma, irrumpía en el dormitorio a las 7 y decía: «Levántate, Sonia, no hay tiempo para dormir. Necesito ayuda en la cocina». Su ayuda no era más que estar a su lado, escuchando instrucciones: corta la cebolla, no mal. Lava la olla, no correctamente. Toma el frasco del armario, no. Ese está mal. En el trabajo me derrumbaba de agotamiento. Me reprendían por errores, confundir pedidos, escanear mal recibos, olvidar preguntar por las tarjetas de descuento. Una vez casi entrego un medicamento equivocado, pero lo corregí a tiempo. En casa caminaba de puntillas, temiendo entrar a la cocina, abrir el frigorífico, incluso encender la tele, por miedo a interrumpir su programa. Temía mi propia sombra. Una vez resbalé en el baño y me golpeé la rodilla dolorosamente. Me senté en el suelo, incapaz de levantarme. Oleg me ayudó a la cama y puso hielo. «Deberíamos ir a urgencias, tal vez sea un ligamento», dijo, examinando mi rodilla. Valentina Petrovna vino a inspeccionar. Al verme con la rodilla vendada, dijo simplemente: «Torpe, no sabes caminar correctamente». Nada más. Ninguna simpatía, ninguna preocupación. Solo una observación fría, el diagnóstico. Ligamentos esguinzados. 2 semanas de reposo, gel, sin esfuerzos. Tomé baja médica. 2 semanas sola en el apartamento con Valentina Petrovna. Un infierno interminable. Encontraba razones para criticar cada cosa trivial: cómo me sentaba, sostenía un libro, miraba el teléfono o no, cómo no ayudaba en la casa a pesar de la rodilla hinchada, cuánto comía o no. Todo estaba mal. Volver al trabajo tras la baja fue un alivio. Al menos allí podía respirar. La gente me llamaba por mi nombre, no con desdén. Me valoraban, modestamente, pero de manera genuina. Y entonces sucedió el día que todo terminó. Llegué a casa después de un turno pesadillesco. La computadora había fallado, la fila se alargaba. Irina Borisovna gritaba. Regresé empapada por la lluvia, hambrienta, absolutamente agotada, pensando solo en llegar a mi cama. Pero vi la olla en la estufa y a Valentina Petrovna de pie, y supe: empieza de nuevo, mañana, pasado, sin fin. Cuando me golpeó en la cara con un trapo sucio y mojado, me llamó torpe y Oleg no salió de la habitación. Comprendí: basta. Ni un día más, ni un minuto más. Basta de este sufrimiento. Con lentitud, me quité el delantal, lo colgué en el gancho, mis manos firmes, sorprendentemente calmadas. Algo dentro hizo clic. Claridad absoluta. Supe exactamente lo que haría. Apagué el fuego. Levanté la pesada y caliente olla y la llevé al fregadero. Valentina Petrovna se quedó congelada, trapo en mano, aún sin reaccionar. Vertí todo su contenido en el fregadero. Patatas, zanahorias, carne, caldo, todo deslizándose por el desagüe. El vapor caliente me golpeó la cara. Abrí el agua fría y comencé a enjuagar los restos, viendo desaparecer los trozos de vegetales. «¿Qué estás haciendo?». Por fin, Valentina Petrovna salió del shock. «Pasé media tarde cocinando esa sopa. ¿Has perdido la razón?». No respondí. Coloqué la olla vacía en el fregadero. Me sequé las manos con una toalla y me giré hacia ella. «Tú dijiste que lo arruiné todo», respondí con calma, casi de manera escalofriante. «Entonces no hay razón para que exista». «Oleg», gritó. «Oleg, ven aquí ahora mismo». Escuché el silencio del televisor en la sala. Luego pasos. Oleg apareció en la puerta, control remoto en mano, confundido. «¿Qué pasa?». «Tu esposa vertió la sopa», siseó ella. «La coquiné toda la tarde y la tiró al fregadero. ¿Ves lo que está haciendo?». Oleg me miró. Yo estaba junto al fregadero, con el cabello pegado a la cara húmeda.
el suéter empapado donde aquel trapo sucio me había golpeado. Seguramente había un rastro rojo en mi mejilla. Lo miré en silencio. Svetlana, ¿por qué hiciste eso?, preguntó en voz baja. Pregúntale a tu madre, respondí. Pregúntale por qué me golpeó en la cara con un trapo sucio y mojado. Pregúntale por qué me llamó inútil. Pregúntale por qué escuchaste todo y te quedaste en la sala. Titubeó, lanzando una mirada a su madre. Mamá, ¿de verdad la golpeaste? ¿Y qué si lo hice?, replicó Valentina Petrovna, levantando el mentón con desafío. Arruinó la sopa. ¿Cuántas veces tengo que explicarte las cosas? Quizá ahora finalmente entienda cómo cocinar. Mamá, no puedes golpear a las personas, susurró Oleg débilmente. Ah, ¿no puedo?, lo interrumpió bruscamente. ¿Y quién soy para ti, Oleg? Soy tu madre. Te crié sola. Tu padre nos abandonó cuando tenía 5 años, ¿lo recuerdas? Trabajé en 2 empleos para darte un futuro. Toda mi vida la sacrifiqué por ti y ahora eliges a ella. No dijo la palabra, pero flotaba entre nosotros, sabía lo que quería llamarme. Y Oleg también lo sabía. Mamá, basta, murmuró. Calmémonos todos, reí amarga y cortante. Oleg, tu madre me acaba de golpear, me insulta todos los días desde hace 1 año y 3 meses, y tú quieres que nos callemos y nos callemos. Dije. Svetlana, entiende, mi madre es así, comenzó él. Basta, lo corté. No vuelvas a decir esa frase. La he escuchado cientos de veces, miles. Sé cómo es tu madre. La verdadera pregunta es, ¿qué tipo de esposo eres? Se quedó allí, en silencio, mirando al suelo. ¿Qué tipo de esposo, Oleg?, repetí. ¿Uno que protege a su esposa o uno que se esconde en la sala fingiendo no escuchar cuando su madre le grita? No quiero estar en medio, susurró. Las amo a las 2. No, negé con la cabeza. En situaciones como esta debes elegir. Tu madre o tu esposa. ¿A quién eliges? Me miró a los ojos y vi la respuesta antes de que hablara. Svetlana, no me hagas elegir, rogó. No es justo. ¿Injusto? Mi voz se quebró. Injusto es vivir en el infierno durante más de 1 año mientras tu madre me humilla y tú no dices nada. No puedo elegir entre las 2, repitió. Es mi madre. La única que tengo. Entonces puedes hacerme daño a mí, dije en voz baja. Pero no a ella. Entiendo. Lo pasé de largo, dejando atrás su mirada triunfante y me dirigí al dormitorio. Saqué mi viejo bolso de viaje de debajo de la cama y empecé a empacar. Jeans, suéteres, camisas, ropa interior, cosméticos, cargador, documentos, pasaporte, tarjeta médica y una foto de mi madre. Oleg apareció en la puerta. Svetlana, ¿a dónde vas? Su voz temblaba. A empacar, dije. Como puedes ver. Pero ¿a dónde irás? Es tarde. Está lloviendo. Eso no es asunto tuyo. Hablemos, suplicó. Mañana, cuando estemos más tranquilos. Estoy tranquila, le dije. Tu madre me golpeó en la cara como a un perro y tú te preocupas por el clima. Exageró, murmuró débilmente. Sal, dije suavemente. Por favor. Déjame empacar. Bloqueó la puerta. Svetlana, quédate. Yo hablaré con ella. Lo has dicho cientos de veces. Nada cambia. Ella no cambiará mientras tú la dejes hacer esto. Elegiste a ella, no a mí. No es cierto. Sí lo es. Cerré la cremallera de la bolsa. ¿Sabes qué?, dije en voz baja. No te culpo, te crió. Se sacrificó por ti, y yo. Yo pensaba que ser tu esposa también significaba algo. Coloqué la bolsa sobre mi hombro. Muévete. Él se hizo a un lado lentamente. Caminé por el pasillo. Valentina Petrovna estaba de pie con los brazos cruzados, irradiando satisfacción. Te vas, dijo con desdén. Bien. Nunca debiste estar aquí. Me detuve. La miré. Y me di cuenta de que no me quedaba nada que perder. ¿Sabes cuál es tu verdadero problema, Valentina Petrovna?, pregunté, fría como el hielo. Crees que Oleg te pertenece, que es tu propiedad. No pudiste retener a tu esposo, así que ahora te aferras a tu hijo. Tienes miedo de quedarte sola, así que destruyes cada relación que pueda tener. ¿Cómo te atreves, Raya? Mi suegra se enfureció. Sí, aún no he terminado. Interrumpí con calma. Crees que has ganado, que te has deshecho de mí. Tal vez, pero habrá otra y otra hasta que Oleg quede completamente solo contigo en este apartamento. ¿Y sabes qué pasará después? Te odiará. Para cuando tenga 50 años, se dará cuenta de que desperdició toda su vida. Pero te odiará y morirás sola. Porque nunca te perdonará por quitarle a cada mujer que amó. Valentina Petrovna se quedó en silencio. Sus ojos se entrecerraron, sus labios se comprimieron en una línea delgada. Fuera de mi casa, escupió entre dientes.
Con gusto, respondí. Abrí la puerta y salí al descansillo. La cerradura sonó al cerrarse la puerta. Me quedé en el rellano con la bolsa en la mano sin saber qué hacer después. Afuera, la lluvia caía a cántaros sobre el techo de la entrada. Hacía frío. No tenía abrigo, solo el suéter, empapado por el agua del trapo. Mi teléfono estaba en el bolsillo del pantalón, mi bolsa de pertenencias colgada del hombro. No tenía nada más. Saqué el teléfono y miré la hora 8 de la noche. ¿A quién podía llamar? A mi madre. Pero vivía a 300 kilómetros. No vendría en plena noche. Podía llamar a Ira del trabajo, pero ni siquiera sabía exactamente dónde vivía. Y me parecía inapropiado llamar tan tarde. Abrí el mapa en el teléfono. El hotel más cercano estaba a 3 kilómetros. Tenía algo de dinero. Unas 15,000 rublos, suficiente para unos días si reservaba la habitación más barata. Bajé las escaleras. El edificio olía a orina y yeso viejo. Alguien había hecho grafitis en la pared. Afuera, la lluvia caía a chorros. Me empapé en segundos, el agua corriendo por mi cabello y mi rostro, calando el cuello. La bolsa se volvió más pesada con la humedad. Caminé por la acera, sin mirar los charcos, pensando solo en una cosa: llegar al hotel, alcanzar calor y sequedad. Los coches pasaban salpicándome con agua sucia de los charcos. Conté mis pasos mientras caminaba. 1,000, 2,000, 3,000. Mis zapatos chapoteaban a cada paso. El hotel era un hostal en mal estado. Un edificio desconchado con un letrero parpadeante que decía turista. Entré al vestíbulo. Olía a aire viciado y ambientador barato. Detrás del mostrador estaba una mujer de unos 60 años mirando la televisión. ¿Habitación?, preguntó sin levantar la vista. Sí, respondí. La más barata. 1,200 por noche. Pasaporte, por favor. Saqué el pasaporte de la bolsa. Estaba húmedo, pero aún legible. La mujer anotó la información y me entregó la llave. Segundo piso, habitación 207. La ducha estaba al final del pasillo, compartida. Toallas con depósito de 200 rublos. Pagué, tomé la llave y la toalla, y subí por las escaleras sucias con barandillas desconchadas. La habitación era diminuta. Una cama individual, una pequeña mesita de noche y una silla. Las paredes mostraban manchas de humedad. La ventana daba a un patio oscuro con contenedores de basura. Pero estaba cálida y estaba sola. Nadie me gritaría, criticaría ni humillaría. Me quité la ropa mojada y la colgué sobre el respaldo de la silla para que se secara. Me envolví en la fina manta de la cama y por primera vez me permití relajarme. Y entonces me golpeó la realidad. Me había ido. De verdad. Ya no estaba en ese apartamento. No volvería a la mañana siguiente. No terminaría la sopa de nadie mientras me llamaban inútil. No despertaría con los gritos de mi suegra. No tendría que andar de puntillas en mi propia casa. Era libre. El pensamiento era extraño, casi ajeno, libre. Era libre. Nadie controlaría cómo cortaba las verduras. Nadie inspeccionaría si lavaba bien los platos. Nadie se cerniría sobre mí, corrigiendo cada movimiento. Revisé el teléfono. 16 llamadas perdidas de Oleg, 3 mensajes de texto. Sveta, por favor vuelve. Hablemos. ¿Dónde estás? Estoy preocupado. Solo dime que estás bien. Te amo. No te vayas así. Lo solucionaremos. Miré esos mensajes y no sentí nada, ni pena ni amor, ni siquiera enojo. Solo vacío. Respondí, estoy bien. No me llames. Necesito tiempo. Enviado. Silencié el teléfono y lo dejé sobre la mesita. Me recosté, cerré los ojos. Necesitaba pensar en lo que vendría. ¿A dónde iría? ¿Cómo viviría? Pero no podía. Mi mente estaba en blanco, como si todos los pensamientos se hubieran drenado con la sopa por el desagüe. Escuché los sonidos del exterior, la lluvia, un claxon lejano, un grito de borracho en algún patio. Sonidos extraños de un lugar extraño. Pero no daban miedo. Eran, curiosamente, reconfortantes. Estaba lejos de aquel apartamento, lejos de Valentina Petrovna, lejos de Oleg, quien no podía protegerme. El sueño me reclamó rápidamente, como caer en un pozo. Profundo, oscuro, sin sueños. Dormí como muerta. Por primera vez en meses, nadie me despertó a las 7 de la mañana. Nadie irrumpió con otra queja. Solo dormí, largo, profundo y en paz. Desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Revisé el teléfono.
11 de la mañana había dormido 1500 minutos seguidos. Me estiré. El cuerpo me dolía por la caminata bajo la lluvia del día anterior, pero me sentía extrañamente bien, como si un enorme peso se hubiera levantado de mis hombros. Me vestí con ropa seca de mi bolsa. La de ayer aún estaba húmeda. Bajé al piso inferior. La misma mujer estaba detrás del escritorio, viendo la misma televisión. ¿Una noche más?, preguntó. Me detuve. ¿Una noche o más? ¿O debería buscar otra opción? Sí, decidí, una noche más. Pagué y salí. La lluvia había cesado. El sol brillaba. La ciudad parecía más limpia, renovada. Compré una taza de té y un panecillo de amapola en una tienda cercana. Me senté en un banco de una pequeña plaza. Bebí el té caliente, comí el panecillo y pensé, ¿y ahora qué? Tenía opciones. La primera opción era regresar, disculparme, decir que había reaccionado exageradamente y tratar de seguir adelante. La descarté de inmediato. Nunca volvería allí, aunque eso significara vivir en la calle. La segunda opción era ir con mi madre. Vivía en un pequeño pueblo a 300 kilómetros. Me recibiría, claro, pero tendría que buscar trabajo, empezar de nuevo y reconstruir mi vida desde cero. No quería correr a los 30 años a mi madre. Eso habría sido admitir la derrota. La tercera opción era quedarme aquí, alquilar una habitación o un apartamento barato, seguir trabajando en la farmacia, vivir sola. Pero eso requería dinero, depósito, primer mes de renta. Solo tenía 15,000 rublos, suficiente para un mes en la habitación más barata, nada más. Tomé el teléfono. 43 llamadas perdidas de Oleg. Las ignoré y abrí un sitio de anuncios de alquiler. Habitaciones desde 8,000 rublos al mes. Apartamentos de una habitación desde 15,000, más servicios, más comida. Mi salario apenas alcanzaría. Pero no tenía otra opción. Revisé los anuncios buscando algo asequible, cerca del trabajo, sin depósito. Había muy pocas opciones, casi ninguna. El teléfono sonó. Oleg. Rechacé la llamada. Intentó de nuevo. Rechacé otra vez. Entonces llegó un mensaje. Sveta, por favor responde. Necesito hablar contigo. Es importante. Suspiré y respondí. Habla aquí. Puedes escribir. La respuesta llegó rápido. Mamá quiere disculparse. Dice que se excedió. Encontrémonos, hablemos juntos. Leí el mensaje 3 veces. Valentina Petrovna quiere disculparse. Esa misma Valentina Petrovna que nunca se equivoca, que siempre tiene la razón. No lo creí. Escribí que se disculpe aquí. Pausa larga. Luego no. Quiere hacerlo en persona. Vamos a vernos. Conocía esa táctica. Cara a cara, Oleg. Presionaría por compasión. Valentina Petrovna fingiría arrepentimiento. Me convencerían de volver y todo empezaría de nuevo. No, no caería. Respondí con firmeza no. Si quiere disculparse, que lo escriba. No la veré en persona. Otra pausa. Luego, Sveta, no seas así. Somos familia. Familia. Dijo familia, después de elegir a su madre sobre su esposa. Después de permanecer en silencio un año mientras ella me humillaba. Bloqueé su número y sentí una ola de alivio. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Me levanté a las 9:00. Me lavé con agua fría en la ducha compartida al final del pasillo. Me vestí y salí del hotel. 1 hora hasta la farmacia, 2 autobuses y una furgoneta. Llegué 10 minutos antes de mi turno. Irina Borisovna me miró con curiosidad. Mi rostro debía reflejarlo. No había dormido bien, me dolía la garganta, la cabeza me daba vueltas. Pero debía trabajar. El dinero era urgente. Sveta, ¿cómo estás?, preguntó cuando estábamos solas en la oficina trasera. No te ves bien. Bien, mentí. Solo un poco resfriada. De verdad bien. Entrecerró los ojos. ¿Pasó algo? Abrí la boca para decir no, todo está bien, pero de repente rompí en llanto. Tan inesperado que me asusté. Las lágrimas brotaron sin control. Todo lo que había contenido en el último día se desbordó. Irina me abrazó. No preguntó nada, solo me sostuvo mientras lloraba sobre su hombro. Cuando me calmé un poco, me llevó a un rincón tranquilo de la oficina, donde nadie del salón principal pudiera vernos. Cuéntame, dijo. Y le conté todo. La bofetada con el trapo, la sopa, mi partida, el hotel barato, la ropa mojada, no saber dónde vivir ni cómo pagar el alquiler. Irina escuchó en silencio. Cuando terminé, hizo una pausa. Escucha, dijo lentamente.
Tengo una opción. Vivo en un apartamento de 2 habitaciones, solo yo y mi hija. La segunda habitación está vacía. Solo hay un viejo sofá y algunas cosas. Puedes quedarte allí hasta que encuentres tu propio lugar. No gratis, claro. Pero barato, 5,000 rublos al mes. Y está ordenado. La miré fijamente. ¿En serio? En serio, encogió de hombros. No me importa. Los servicios se dividirán. Y es más divertido juntas. Bueno, nosotras 3, yo y mi hija. Ven, sentí un nudo en la garganta. Gracias. Muchas gracias. Oh, no hace falta, dijo restándole importancia. Puedes mudarte hoy si quieres. Te enviaré la dirección esta noche. El conserje te dará las llaves. Quise decir más, agradecerle debidamente, pero Irina ya había salido al hall. Sonó el timbre al entrar un cliente. El turno pasó en un abrir y cerrar de ojos. Trabajé automáticamente, sonreí a los clientes, despaché medicinas. Por dentro sentía una mezcla extraña de alivio y miedo, alivio por tener un lugar a donde ir. Miedo por empezar de nuevo. Una vida nueva, sola. Después del trabajo, regresé al hotel, empaqué mi bolso y hice el check-out. La recepcionista ni siquiera levantó la vista del televisor. Tomé la dirección que me había dado Irina, subí a un autobús y me dirigí a las afueras, donde ella vivía en un antiguo edificio de 9 pisos. El barrio era común, industrial, fábricas, bloques de apartamentos de paneles, parques infantiles deteriorados. Encontré el edificio correcto, subí al 5º piso y llamé a la puerta. Una niña de unos 10 años abrió, delgada, con gafas y 2 trenzas. ¿Tú eres Esbeta?, preguntó con naturalidad. Mamá dijo que vendrías. Pasa, dije. El apartamento era pequeño pero limpio y acogedor. El pasillo olía ligeramente a algo delicioso, probablemente papas fritas. La niña me condujo a la habitación de la derecha. Esta es tu habitación, dijo. El sofá se abre y ahí tienes un armario. Puedes guardar tus cosas dentro. Mamá lo vació para ti. Gracias, respondí. ¿Cómo te llamas? Leice, contestó. Tengo 10 años, estoy en 4º grado. Hoy tuve un examen de matemáticas, saqué una A. Bien hecho, sonreí. Leice asintió seriamente. Mamá volverá en 1 hora. Fue a la tienda. Dijo que puedes prepararte un té si quieres. La tetera está en la cocina. Luego se fue corriendo. Quedé sola en la habitación. Miré a mi alrededor. El viejo sofá estaba gastado pero limpio, con una manta. El armario era enorme, de época soviética, vacío. Un escritorio junto a la ventana con 2 sillas. Papel tapiz descolorido pero intacto. La ventana daba al patio, mostrando el parque, los columpios y la caja de arena. Me senté en el sofá. Dejé el bolso a mi lado y sentí una calma que no experimentaba desde hacía 1 año. No era mi apartamento, ni siquiera mi habitación, la estaba alquilando. Pero no había Valentina Petrovna, ni Oleg con su constante "mi madre es así", ni críticas, ni humillaciones, ni supervisión constante. Aquí solo había silencio. El silencio era normal, pacífico. Media hora después, Ira llegó cargando bolsas de la compra y las dejó sobre la encimera de la cocina. ¿Qué tal la habitación?, preguntó asomándose. Bien, respondí. Gracias otra vez, de verdad. Oh, no digas tonterías, dijo Ira con un gesto despreocupado. Me alegra ayudarte. Compartiremos los gastos de servicios y además será más divertido. Es un poco solitario, admití. Liska está todo el día en la escuela y luego con la tarea. Al menos aquí hay alguien con quien hablar. Cenamos juntas, solo las 3. Ira preparó comida sencilla, albóndigas, pasta hervida, comida cotidiana. Pero comí con apetito por primera vez en muchos días. Lisa hablaba de la escuela, de su amiga Katia, quien recibió una mala nota por su comportamiento. Ira escuchaba, asentía, comentaba de vez en cuando. Era una cena familiar normal, sin tensión, críticas ni supervisión. Después, lavé los platos voluntariamente. No porque alguien me lo pidiera, limpié la mesa y ordené la cocina. Ira no se quedó supervisando, no revisó si había limpiado bien los platos. Esa noche me recosté en el sofá de mi habitación. Era incómodo, crujía, los muelles sobresalían en algunos lugares, pero me quedé allí sonriendo. Esta era mi habitación temporal, sí, pero mía. Nadie irrumpiría mañana gritando. Nadie revisaría si hice bien la cama. Recogí el teléfono. 10 llamadas perdidas de números desconocidos, probablemente Oleg llamando desde otros teléfonos.
Bloqueé todos y escribí un mensaje a mi madre. Mamá, estoy bien. Solo quería decirte que te quiero. Ella respondió rápidamente. Cariña, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Pensé un momento y le contesté. Estoy bien. Solo sentí decirlo. Hablamos el fin de semana, ¿vale? Te quiero. Dejé el teléfono y cerré los ojos. No tenía ganas de dormir. Mi mente estaba demasiado ocupada. Pensaba en lo que venía, encontrar un lugar permanente, ahorrar dinero, afrontar el divorcio. Tarde o temprano tendría que enfrentarlo. Oleg no me dejaría ir fácilmente. Pero no tenía intención de volver. También pensé en Valentina Petrovna, su rostro triunfante al marcharme. Creyó que había ganado, que me había roto, como probablemente había hecho con todas las mujeres en la vida de Oleg antes que yo. Quizá hubo otras, quizá no fui la primera en huir de sus críticas. Y Oleg se quedaría con ella, viviendo en ese apartamento, comiendo su comida, escuchando sus juicios constantes. Iría a trabajar y regresaría con ella, cuidándola mientras envejecía. Sin esposa, sin hijos, sin vida propia. Sentí lástima por él, no suficiente como para volver, pero sí un punzante sentimiento de compasión. Pasó una semana. Viví con ira, fui al trabajo y me acostumbré a esta nueva vida. Lisa resultó ser dulce, tranquila, inteligente y lectora. Podía sentarse horas con un libro sin molestar a nadie. De vez en cuando hablábamos, ella sobre la escuela, yo sobre el trabajo. Ira trabajaba en un banco y regresaba tarde, agotada. Cenábamos juntas, veíamos la televisión y charlábamos sobre todo y nada. Era una vida extraña, no mi apartamento, no mi familia. Pero por primera vez en un año, sentí paz. Nadie controlaba cómo lavaba los platos, nadie me despertaba a las 7 gritando, nadie revisaba si picaba bien las verduras. Oleg intentó contactarme a través de conocidos. Su prima Marina llamó. Nos habíamos visto unas pocas veces. Parecía razonable. Sveta, hola. Comenzó con cautela. Oleg me pidió que llamara. Marina, interrumpí firmemente. No quiero saber nada de Oleg, ni por ti ni por nadie. Dile que me deje en paz. Pero está preocupado. Protestó. Innecesariamente la corté. Estoy bien. Mejor que en el último año, quizá podrías hablar con él, insistió. Realmente quiere arreglar las cosas. No, respondí con firmeza. No lo quiero. No, adiós Marina, colgué y sentí alivio. Antes me habría disculpado, explicado, intentado no ofender a nadie. Ahora solo dije no, y eso fue todo. 2 semanas después mi madre llamó. Le conté todo, sobre Valentina Petrovna, Oleg, mi marcha. Cariña, suspiró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Habría venido a buscarte. Mamá, ya soy adulta, 30 años. Puedo manejar esto, dije. ¿Dónde estoy ahora? Alquilando una habitación, pagando, trabajando. Oleg se quedó con su madre. Esa fue su elección. Me ayudarás con el divorcio, ¿verdad? Pensé, divorcio, oficial, definitivo, un punto sin retorno. ¿Estoy lista? Sí, lo estaré. Si necesitas ayuda, dímelo, dijo tras una pausa. Puedo enviarte dinero o ir si hace falta. Gracias, mamá. Me las arreglaré. De verdad. Después de la llamada, me senté en la mesa de la cocina, tomando té pensando. Divorcio. Hora de ir al registro civil. Si Oleg acepta, se formalizará en un mes. Si no, será en los tribunales. Más largo, más difícil. Mandé un mensaje a Oleg por primera vez en 3 semanas. Oleg, necesitamos divorciarnos. Hagámoslo de manera amigable, sin tribunal. Firma los papeles y separémonos con respeto. Respondió en 5 minutos. Todo este tiempo había estado esperando a que escribiera. Sveta, no. No quiero el divorcio. Reunámonos, hablemos. Te extraño, suspiré. No entiende o se niega a entender. Oleg, no voy a volver. Nunca. Elegiste a tu madre, no a mí. Esa fue tu decisión. Ahora vívela. Yo ya no formo parte de esta historia. Solo seamos cordiales y sigamos caminos separados. Hubo una larga pausa. ¿Sigues enfadada por aquella noche? Lo entiendo. Pero mamá se disculpó. Lo siente de verdad. Reí, pero fue una risa triste, carente de alegría. Oleg, no me importa si lo siente o no, no se trata de esa noche. Se trata de todo un año. De cómo nunca me defendiste. De cómo siempre la elegiste a ella. Se acabó. Pide el divorcio o no. Es tu decisión. Pero yo me he ido y no volveré. No respondió. Dejé el teléfono a un lado y sentí una calma extraña.
Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Ahora le tocaba a él lidiar con eso. Había pasado un mes. Me había acostumbrado a la vida en casa de Ira. Nos habíamos hecho amigas, íbamos al cine los fines de semana. Nos turnábamos para preparar las cenas y pasábamos las tardes charlando en la cocina sobre todo y nada. Leisa se había encariñado conmigo, me pedía ayuda con los deberes y me contaba historias del colegio. Ahorraba cada rublo para mi propio apartamento, sin saber cuándo reuniría lo suficiente, pero ahorraba. Quería un espacio propio, aunque pequeño, aunque fuera en las afueras, pero verdaderamente mío. El trabajo iba bien. Irina Borisovna había dejado de hacer comentarios, probablemente notando que me había vuelto más tranquila y serena. Incluso los clientes más irascibles ya no lograban alterarme. Había aprendido a sonreír y a no tomar las cosas personalmente. Oleg había dejado de escribirme o llamarme. Un mes después, recibí una carta del registro civil. Él había solicitado el divorcio sin disputas sobre bienes ni reclamaciones. Solo divorcio. En un mes, si firmaba los papeles, seríamos libres. Firmé sin remordimientos y sin lágrimas. Simplemente firmé y luego me pregunté, ¿cómo me siento? Difícil. No, respondí honestamente. Al contrario, se siente fácil. Eso es bueno, asintió ella. Significa que tomaste la decisión correcta. ¿La decisión correcta? Sí, probablemente. Es difícil decir que es correcto o incorrecto, pero no me arrepiento de haberme ido ni un segundo. Unas 6 semanas después de irme, me encontré con Oleg por casualidad. Venía de la tienda. Él estaba en la parada del autobús. Cuando me vio, se quedó paralizado. Me detuve. Hola, dije. Hola, respondió en voz baja. Se veía demacrado, más delgado, con ojos hundidos y ojeras marcadas. ¿Cómo estás?, pregunté por cortesía. Bien, se encogió de hombros. ¿Trabajo, casa? Lo mismo de siempre. Hubo un silencio incómodo, de esos que se dan cuando nadie sabe qué decir. Sveta. Comenzó, pero lo detuve con un gesto. Oleg, no, de verdad. Todo ya se dijo. Solo quería disculparme, murmuró con la mirada baja. Fui un mal esposo. No te protegí. Tenías razón en todo. Lo miré y vi a un hombre cansado, infeliz, no un villano ni un traidor, solo un hombre débil que no podía enfrentarse a su madre. Gracias, dije. Gracias por decir eso. Pero nada ha cambiado. ¿Sigues viviendo con tu madre? Asintió. Ella, no está bien, su corazón le dio problemas recientemente. No puedo dejarla. Claro, nunca podría. Te deseo felicidad. Dije sinceramente. De verdad, sé feliz, Oleg. Y tú también, susurró. Seguí caminando sin mirar atrás. Mientras lo hacía, comprendí que eso era el cierre. Habíamos dicho todo lo que había que decir. Ahora sí, estaba realmente terminado. ¿Y sabes lo ligera que me sentí? Fácil. Fácil caminar, fácil respirar, fácil simplemente vivir. Estaba sola, sin marido, sin apartamento propio, alquilando una habitación, ahorrando, pero libre. Libre de humillaciones, críticas y de la constante sensación de no ser suficiente. Libre del miedo a equivocarme. Simplemente yo, y era la mejor sensación que había experimentado. El divorcio se finalizó rápidamente, exactamente un mes. Recibí el certificado. Lo guardé con mis documentos y cerré ese capítulo de mi vida. Oleg, Valentina Petrovna, aquel apartamento, quedaron atrás. La vida se acomodó en un ritmo extraño pero sin esfuerzo. Seguía viviendo con Ira, trabajando en la farmacia, ahorrando. La rutina era simple, trabajo, casa, sin estrés, sin conflictos. Ira me trataba como amiga, no solo como inquilina. Cocinábamos juntas, veíamos series por la noche y charlábamos de cosas triviales. Ayudaba a Leisa con sus deberes. Tenía dificultades con la gramática rusa y yo le explicaba las reglas con paciencia. Me agradecía sinceramente, con una madurez sorprendente para sus 10 años. Un día, Leisa preguntó, «Sveta, ¿tuviste esposo?» No esperaba la pregunta. La miré, sentada en la mesa con su cuaderno, sus ojos serios tras las gafas. Sí, respondí honestamente. Pero nos divorciamos. ¿Por qué? Porque no éramos compatibles. Elegí palabras sencillas. A veces las personas se casan y luego se dan cuenta de que no son felices juntos. Y tu mamá y tu papá tampoco eran felices juntos, continuó Leisa. No lo sé, admití. Tendrías que preguntarle a mi madre. Leisa suspiró. Ella dice que papá era buena persona.
solo que no encajaban. Creo que simplemente no quiere decir cosas malas de él, observé. Chica lista, demasiado lista para su edad. ¿Extrañas a tu esposo?, preguntó. Pausé. ¿Lo extrañaba? No, para nada. A veces recordaba los momentos felices, cómo nos conocimos en el autobús, cómo me llevó flores en nuestra primera cita, cómo caminábamos por la ciudad de noche hablando hasta la madrugada. Pero, ¿lo extrañaba? No, estaba mejor sin él. Yo también estoy bien sin papá, admitió Lacey. Está bien, asentí. Es normal, si alguien te hace daño. Es normal sentir alivio cuando se va, incluso si es alguien cercano. Lacey asintió y volvió a sus deberes. Me quedé sentada, pensando en lo extraña que es la vida. Nos enseñan que la familia es sagrada, que debemos soportar, perdonar y mantener relaciones a toda costa. Pero nadie te dice que, a veces las relaciones no valen la pena, que alejarse no es debilidad, sino fortaleza. Habían pasado 3 meses desde que me fui. Había ahorrado 40,000 rublos. No mucho, pero era un comienzo. Podía empezar a buscar mi propio apartamento. Cada noche revisaba anuncios, pero nada adecuado aparecía, demasiado caro, demasiado lejos del trabajo o en mal estado. Un día Ira dijo, no tengas prisa por mudarte. Quédate todo el tiempo que necesites. Me gusta tenerte aquí y a Liza también. Gracias. Pero quiero mi propio espacio, ¿sabes?, dije. Un lugar que sea mío. Aunque sea pequeño, pero mío. Te entiendo, asintió Ira. Yo pasé por lo mismo. Después de mi divorcio, alquilé una habitación durante 1 año antes de ahorrar suficiente para este apartamento de 2 habitaciones. Ahora sé que este es mi lugar. Nadie puede echarme ni decirme que me vaya. Nos sentamos en la cocina, bebiendo té. Afuera caía nieve. Noviembre había traído la primera nevada del año. Lisa ya dormía. «Sabes», dijo Ira pensativa, «a veces lamento no haber dejado a mi esposo antes. Aguanté 3 años. 3 años de su alcoholismo, gritos, levantar la mano. Pensé que cambiaría, al menos por nuestra hija, pero no lo hizo. Al final, se fue por otra mujer. ¿Y sabes lo que sentí? Alivio. Se fue y de repente fue más fácil respirar». Ella guardó silencio, terminando su té. Luego la ira consigo misma se asomó por no haberse ido antes, por haber soportado tanto, por Lacey, que había presenciado todo, los gritos, el alcohol, las discusiones. Lacey había temido a su padre. Incluso ahora, se estremecía al escuchar una voz masculina fuerte. «Hiciste todo lo que pudiste», dije suavemente. «No puedes culparte por no haber sabido cuál era el camino correcto». «Sí puedes», sonrió Ira. «Pero es inútil. Lo hecho está. Ahora sé con certeza, mejor estar sola que con la persona equivocada. Mejor vivir modestamente pero en paz que con riqueza y miedo constante». Nos quedamos un poco más despiertos y luego nos retiramos a nuestras habitaciones. Me recosté en mi sofá chirriante, reflexionando sobre las palabras de Ira. Tenía razón. Era mejor estar sola. Pasé los siguientes 3 meses viviendo sola. No completamente sola, claro, ya que la pequeña Lacey estaba cerca, pero sin un marido. Y se sentía bien, en paz. Nadie me presionaba, criticaba ni exigía disculpas por cada cosa trivial. Pensaba en Valentina Petrovna. Me preguntaba cómo estaría. ¿Seguía celebrando su victoria o había encontrado un nuevo blanco para sus críticas? Probablemente Oleg ahora soportaba todo lo que antes me tocaba a mí. Oleg, doblaste los calcetines mal. Oleg, tu camisa no está bien planchada. Oleg, lavaste los platos incorrectamente. Pobre Oleg. Bueno, no realmente pobre. Había tomado su decisión. Eligió a su madre. Que viva con ella. No le tenía lástima, al menos no suficiente para volver. A principios de diciembre, llegó un nuevo farmacéutico a nuestra farmacia. Se llamaba Kirill. Tenía 35 años, alto y delgado con gafas y una voz calmada y educada. Se había mudado de otra ciudad y buscaba trabajo temporal hasta encontrar un puesto permanente. Irina Borisovna lo contrató por 1 mes. Diciembre siempre era ajetreado, con gente comprando medicamentos para resfriado, vitaminas y de todo un poco. Se necesitaban manos adicionales. Kirill demostró ser competente, rápido, preciso, cortés con los clientes. A menudo compartíamos el mismo turno y poco a poco comenzamos a hablar, primero del trabajo, luego de la ciudad. Preguntaba dónde vivir, cuál era el mejor lugar para alquilar. Yo le daba consejos.
¿Has vivido aquí mucho tiempo?, preguntó un día durante el almuerzo mientras comíamos sándwiches en la oficina trasera. Toda mi vida, respondí. ¿Naciste aquí? Bueno, no exactamente, en otra ciudad, pero me mudé aquí a los 5 años, así que casi toda mi vida. ¿Te gusta?, vacilé. No lo sé, no he vivido en otro lugar. He vivido en 4 ciudades, dijo Kirill. Cada lugar tiene sus pros y sus contras. Pero ahora he decidido establecerme. Estoy cansado de mudanzas. ¿Por qué tantos cambios?, pregunté. Trabajo, encogió de hombros. A veces despidos, a veces cierres de farmacias. O simplemente buscando algo mejor. Ahora quiero estabilidad. Estabilidad. Yo también ansiaba estabilidad. Después de un año de infierno con Valentina Petrovna y varios meses en una habitación alquilada, deseaba algo permanente, confiable. Trabajar con Kirill era fácil. Era agradable, discreto y simplemente trabajaba a mi lado. A veces traía galletas o compartía té. Una vez incluso me dio pastillas para la garganta cuando notó que mi voz estaba ronca. Gracias, dije, sorprendida. No hay problema, dijo, quitándole importancia. Tengo un paquete entero en casa. Irina Borisovna notó nuestra camaradería y me guiñó un ojo una vez. Sveta, Kirill no está mal, ¿eh? Cortés, tranquilo. Colega, la interrumpí. Solo un colega. Ella sonrió astutamente y no dijo más. Realmente no veía a Kirill como un hombre en ese sentido. Era un hombre, sí, pero no un posible compañero. Solo habían pasado 3 meses desde mi divorcio y no quería nada romántico. Solo paz, trabajo y ahorrar para mi propio departamento. Aún así, Kirill era agradable. Era cómodo tenerlo cerca. Sin presión, sin preguntas incómodas. Solo una compañía tranquila. A finales de diciembre nos invitó a todo el personal de la farmacia a un café para marcar el fin de mes y agradecernos por darle la bienvenida. Irina Borisovna aceptó y yo también. Dudé. Pero Ira me empujó bajo la mesa. Ve, será agradable. Fuimos 5. Irina Borisovna, yo, Ira, Kirill y otra farmacéutica, Nastia. Nos sentamos en un pequeño café, comimos pizza, bebimos café, charlamos de todo un poco. Irina Borisovna contó una anécdota divertida de su práctica y Nastia compartió su historia. Kirill escuchaba principalmente, comentando ocasionalmente hasta que, en voz baja, me preguntó, «Sveta, ¿no estás casada?». Me sobresalté ante la pregunta inesperada. «No», respondí cortante. «Simplemente no tienes anillo», aclaró. «Perdón si pregunto demasiado», añadió. «Divorciada», dije para cerrar el tema. «Recientemente, ya veo», asintió Kirill y no preguntó más. Terminamos tarde. Se ofreció a acompañarme hasta la parada del autobús diciendo que era tarde y estaba oscuro. Rechacé, acostumbrada a viajar sola, pero insistió y me acompañó de todas formas. «Gracias por acompañarme», dijo al despedirnos. «Fue un placer». «El placer fue mío», respondí. De verdad fue agradable. Una noche simple, tranquila, sin tensiones. El autobús llegó, subí, le saludé. Y él devolvió el gesto antes de dirigirse en la dirección opuesta. Durante el trayecto pensé en la velada, en Kirill y en su pregunta sobre el matrimonio. ¿Por qué había preguntado? ¿Por curiosidad o para saber si estaba disponible? Y más importante, ¿qué sentía yo al respecto? Nada. Absolutamente nada. Disfrutaba hablar con él, pero eso era todo. No había chispas, ni interés romántico. Solo una persona normal y razonable con la que era cómodo trabajar. ¿Acaso me había vuelto insensible? Después del año con Valentina Petrovna y Oleg, había algo dentro de mí que se rompió, dejándome incapaz de sentir, de enamorarme o de querer una relación. Solo habían pasado 3 meses. Era demasiado pronto. Necesitaba tiempo. Tiempo para acostumbrarme a estar sola. Tiempo para sanar viejas heridas. Tiempo para sentirme completa nuevamente. Pasé el año nuevo en casa de Ira. Ella puso la mesa. Invitó a su hermana con su esposo y sus hijos. La casa estaba llena de vida, risas y comida. Laisa estaba eufórica, corriendo con sus primos, jugando y riendo. Ayudé a Ira en la cocina, llevé platos, charlé con su hermana. A la medianoche salimos al balcón a ver los fuegos artificiales. La ciudad brillaba con luces, el cielo explotaba en colores. Frío pero hermoso. Pide un deseo, dijo Ira, dándome un codazo juguetón. Cerré los ojos. ¿Qué pedir? ¿Un departamento, estabilidad, felicidad? Pedí paz.
Paz simple, tranquila, ininterrumpida por estrés o drama. ¿Pides algo?, preguntó Ira. Sí, asentí. Volvimos adentro, bebimos champán, comimos ensaladas y reímos con chistes tontos. Un año nuevo normal, ordinario. Sin Oleg, sin Valentina Petrovna, sin críticas. Esa noche revisé mi teléfono, 23 mensajes de felicitación de mi madre, excolegas, conocidos y uno de Oleg. Feliz año nuevo. Te deseo felicidad. Lo miré largo rato y luego lo eliminé. No respondí, solo lo borré. Ira notó algo en mi expresión. Escribió, dijo, sí, admití. ¿Quieres responder? No, negué. ¿Por qué? Exactamente. Bien, asintió aprobando. El pasado debe quedarse en el pasado, el pasado. Sí, Oleg era ahora el pasado, la vida que había terminado. Yo había comenzado una nueva vida sin esposo, sin suegra, sin el miedo constante de hacer algo mal. ¿Y sabes qué? Esta nueva vida era mejor, mucho mejor. En enero ocurrió algo inesperado. Irina Borisovna anunció que Kirill se quedaría como empleado permanente. Había encontrado un lugar para vivir, se había asentado, y ella necesitaba otro farmacéutico. «Sveta, ¿no te importa?», me preguntó en privado. «A menudo trabajará tu turno». «¿Por qué me iba a importar?», respondí. Ira le había contado que recientemente me había divorciado y que aún no estaba preparada para una relación. Sentí un destello de irritación. ¿Por qué decirle eso? ¿Qué tenía de malo? Ella arqueó las cejas. Sveta es un hombre decente, sereno, calmado, no bebe, trabajador. Deberías considerarlo. No estoy buscando una relación, respondí con firmeza. Está bien, levantó las manos en señal de rendición. Solo digo, piénsalo. No te cierres después de un divorcio. Existen buenos hombres, no todos son como tu ex, se marchó. Me quedé en la farmacia sintiendo una mezcla de irritación y vergüenza. Kirill estaba interesado en mí, ¿y qué sentía yo al respecto? Nada, vacío. Me agradaba como persona, como colega, pero no como hombre. No quería salir con nadie, al menos todavía. Quizá no estaba lista, quizá necesitaba más tiempo. Kirill continuó trabajando a mi lado, como siempre, tranquilo, cortés, sin sugerencias ni presión. Pero saber que le interesaba cambió todo. Me puse tensa con él, cautelosa, cuidadosa de no dar una impresión equivocada. Un día me preguntó directamente, «Sveta, ¿puedo invitarte a algún sitio, a un cine o simplemente a un café?» Estábamos en la farmacia, desempacando un nuevo pedido. Me quedé paralizada, caja en mano. «Kirill», empecé, insegura de cómo continuar. «No estoy lista», terminó él por mí. «Lo entiendo. Perdón si hice que la situación fuera incómoda». «No, está bien», dije, dejando la caja en el mostrador. «Es solo que no estoy lista. El divorcio fue reciente. Necesito tiempo». «¿Cuánto tiempo?», preguntó. «¿Un mes? 6 meses? ¿Un año?» Lo miré. Una chispa de esperanza brillaba en sus ojos. Esperaba que dijera 1 mes, 6 meses, dejando abierta una posibilidad. «No lo sé», admití. «Realmente no lo sé. Quizá mucho tiempo, quizá muchísimo tiempo». Él asintió. «Está bien, esperaré. Y si algo cambia, avísame. No te presionaré». Y realmente no lo hizo. Continuó trabajando a mi lado, interactuando sin insinuaciones como si aquella conversación nunca hubiera ocurrido. Sin embargo, sus palabras permanecían en mi mente. ¿Por qué esperarme? No le había prometido nada. Tal vez nunca estuviera lista. Tal vez estuviera rota para siempre. Pero en lo más profundo persistía una pequeña esperanza, que no estaba rota, que solo necesitaba tiempo, que algún día podría confiar de nuevo, abrir mi corazón y amar. Entonces en febrero ocurrió algo que cambió todo. Caminaba a casa desde el trabajo, oscuro y frío afuera, esquivando un montón de nieve en la acera. Cuando la vi, Valentina Petrovna. Estaba en la parada del autobús, encorvada con un viejo abrigo acolchado, un bolso en la mano. Había envejecido en esos meses, o tal vez nunca lo había notado antes. Su rostro lucía pálido y cansado. No me vio. Sus ojos estaban fijos en la carretera, buscando el autobús. Podría haber seguido de largo y no me habría reconocido. Podría haber fingido no verla, dar la vuelta y tomar otra calle. Pero me detuve. Me quedé allí, observándola. Esa mujer que había hecho mi vida insoportable durante 1 año, que me menospreciaba, me criticaba, vigilaba cada paso mío, que una vez me había abofeteado con un trapo húmedo. ¿Y saben lo que sentí?
Lástima. No ira, no rencor, lástima. Estaba sola en la parada del autobús, con un abrigo viejo, esperando el transporte. Probablemente venía de la tienda o de la clínica. Sola sin su hijo. Él estaría trabajando. Me imaginé su vida, despertando por la mañana, preparando el desayuno para su hijo adulto. Él se va al trabajo. Ella queda sola en el apartamento, limpiando, cocinando el almuerzo, viendo televisión, esperando que él regrese. Por la tarde llega a casa, come en silencio y se va a su habitación. Y así se repite, día tras día, sin fin, soledad. Eso fue lo que vi. No una suegra maliciosa ni una tirana, sino una mujer mayor y solitaria, aferrada a su hijo porque no tiene a nadie más. No excusaba su comportamiento para nada, pero lo explicaba. El autobús llegó. Valentina Petrovna subió luchando para subir los escalones. El autobús se alejó y yo me quedé allí pensativa. Al llegar a casa, Ira lo notó de inmediato. ¿Qué pasó?, preguntó. Tu caras, hay algo extraño. Vi a mi suegra, admití. En la parada del autobús. Y Ira se tensó. ¿Te vio?, dijo algo. No, negé con la cabeza. No me vio, solo la miré y ¿sabes qué comprendí? Me dio pena. Ira me miró incrédula. ¿Te dio pena la mujer que te humilló durante un año? ¿Que te abofeteó con un trapo húmedo? Sí, asentí. Me dio. Está sola, Ira. Completamente sola. Su hijo está en el trabajo, no hay nadie en casa. Se queda allí, con un abrigo viejo, claramente luchando por mantenerse. Y pensé, así vivirá el resto de su vida. Sola, con Oleg, que poco a poco llegará a resentirla. Svetlana, dijo Ira con seriedad, no empieces a compadecerte de ella ni a pensar que debiste haberte quedado. No debiste. Hiciste lo correcto al irte. Lo sé, respondí. No me arrepiento de haberme ido. Para nada. Solo comprendí que ella no es un monstruo. Solo una persona miserable que no sabe ser de otra manera. Nos sentamos en la cocina tomando té. Ira guardó silencio, reflexionando. Luego dijo, ¿sabes lo que significa perdonar? No significa volver ni olvidar. Significa soltar el resentimiento, liberarte de la ira. Tal vez la has perdonado, y eso está bien. Es incluso bueno. ¿Había perdonado a Valentina Petrovna? No lo sabía. Pero la ira había desaparecido. Solo quedaba la compasión, y la comprensión, y curiosamente, la gratitud. Si no fuera por ella, por sus constantes críticas y humillaciones, nunca me habría ido. Todavía estaría viviendo en aquel infierno, convenciéndome de que era lo correcto. Me empujó hasta el límite, hasta aquel momento con el trapo húmedo. Y exploté. Me fui y comencé una nueva vida. De algún modo extraño. Me liberó, pasó otro mes. Llegó marzo con su primer deshielo. La nieve se fundía. Aparecían parches de tierra. Seguí trabajando, ahorrando. Ya tenía 60,000. Era hora de comenzar a buscar un lugar para vivir en serio. Kirill trabajaba cerca. Hablábamos como amigos, con naturalidad, sin tensión. Ya no mencionaba citas, y yo no sacaba el tema, aunque a veces lo veía mirarme, con miradas cálidas y suaves que despertaban algo pequeño y extraño dentro de mí, pero agradable. Una tarde nos quedamos tarde haciendo inventario. Irina Borisovna se marchó temprano, dejándonos solos. Trabajamos en silencio, contando y registrando. Svetlana, dijo de repente Kirill. ¿Puedo preguntarte algo? Pregunta, respondí sin levantar la vista del libro de registros. ¿Crees que algún día podrás confiar en alguien de nuevo? ¿Después de todo lo ocurrido? Lo miré. Sostenía una caja de medicinas, observándome atentamente. No lo sé, admití. Quizá, algún día. ¿Cuánto tiempo necesitas, Kirill?, suspiré. Lo siento. Me prometiste que no me presionarías. Lo sé, dijo él. Solo necesito entender si hay alguna posibilidad, o si debería dejar de esperar. Lo miré, un buen hombre, tranquilo, confiable, amable. El tipo de hombre con el que alguna vez soñé antes de Oleg, antes de su madre, antes de todo aquel caos. La hay, susurré. Hay una posibilidad. Pero realmente necesito tiempo. Tengo miedo, ¿sabes? Miedo de volver a equivocarme. Miedo de confiar y salir lastimada de nuevo. No soy Oleg, dijo Kirill con suavidad. Y no tengo una madre que intente controlarte. Mi madre había fallecido hacía 3 años. Estoy sola, murmuré. Me da pena. No hace falta, negó él. Ella vivió una buena vida, larga y feliz. Solo quiero que sepas que nadie interferirá en nuestra relación si es que llega a haber una.
Si quiero, lo consideraré, prometí. De verdad, lo pensaré. Él sonrió cálido, sin presión. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. Terminamos el inventario en silencio. Pero era un silencio distinto, no tenso, sino sereno. Pensé en sus palabras, en la posibilidad que existía, en que realmente lo estaba considerando. Tal vez empezaba a descongelarme, a sentir de nuevo. A finales de marzo mi madre llamó. «Cariño, ¿cómo estás?», preguntó. «Estoy bien, mamá», respondí. «Trabajando, ahorrando para un apartamento. Todo bien». «Y Oleg?» «Mamá, nos divorciamos», le recordé. «Eso ya terminó hace tiempo». Lo sé», suspiró. «Solo pensé que tal vez se habían reconciliado». «No», dije con firmeza, «y no lo haremos». «Es pasado». Hubo una pausa. «Está bien», dijo finalmente. «Si esa es tu decisión, entonces es la correcta. Eres adulta, tú sabes lo que conviene». «Gracias, mamá». «Pero dime», continuó, «¿eres feliz?» «¿De verdad feliz?». Me detuve. ¿Era feliz? Extraña pregunta. ¿Qué significa la felicidad? ¿Ausencia de dolor? ¿Paz? ¿O algo más? «Estoy en paz», dije finalmente. «Me siento bien, mejor que antes, y espero que solo vaya a mejorar». «Eso es lo importante», acordó mi madre. «La paz es felicidad. Cuando no tienes miedo, cuando no sufres, cuando no estás ansiosa. Eso es la felicidad». Hablamos un poco más y nos despedimos. Colgué y reflexioné sobre sus palabras. La paz es felicidad. Quizá tenía razón. Antes soñaba con la pasión, con emociones intensas. Ahora solo quería tranquilidad, despertar sin miedo, regresar a casa sin tensión, vivir sin la constante carga de la culpa. Eso, comprendí, era la verdadera felicidad. En abril encontré un apartamento, un pequeño estudio en las afueras, pero cerca del trabajo. La propietaria aceptó alquilarlo sin depósito. Le gustó mi honestidad. Le conté todo, el divorcio, la habitación alquilada, el trabajo en la farmacia. Me escuchó y dijo: «Sabes, admiro a quienes se levantan después de caer. Toma el apartamento, confío en ti». El apartamento era diminuto. Una sola habitación combinada con cocina, baño pequeño, muebles viejos, papel tapiz desgastado. Pero era mío, completamente mío. Lo pagaba yo misma, con mi propio salario. Nadie podía entrar sin pedir permiso. Nadie podía criticar cómo hacía las cosas. Me mudé una semana después. Ira me ayudó a empacar, y Kirill se ofreció a ayudar con la mudanza. Los tres cargamos mis pocas pertenencias, una bolsa de ropa, una caja de platos, un regalo de Tyro, un par de almohadas y una manta. «¿Este es tu palacio?», bromeó Ira, mirando el estudio. «Pequeño, sí», sonreí, «pero mío, completamente mío». Kirill ordenó las cajas con discreción y luego se volvió hacia mí. «¿Tienes nevera?». «Sí, pequeña», asentí. «La dueña dejó la estufa también». «Por ahora está bien», dijo. «Lo demás lo puedes comprar poco a poco». Se fueron por la noche y me quedé sola en mi diminuto apartamento. Me senté en el suelo. Casi no había muebles, solo un viejo sofá y una mesa. Miré por la ventana. Afuera, un patio con juegos, garajes y árboles. Una típica zona residencial. Pero era mi zona, mi apartamento, mi vida. Saqué el teléfono y le escribí a mi madre. Me mudé a mi propio apartamento. Pequeño, pero acogedor. «Ven a visitarme cuando puedas». Ella respondió rápido: «Cariño, me alegra mucho. Definitivamente iré. Te quiero». Luego escribí a Ira: «Gracias por todo. ¿Me salvaste?». «Ira, tonta, tú te salvaste a ti misma. Yo solo estuve contigo», respondió. Dejé el teléfono y me recosté en el sofá. Cerré los ojos. El apartamento estaba en silencio, sin gritos, sin demandas, solo silencio. Y en ese silencio, finalmente me sentí en casa. Pasó un mes desde la mudanza. Poco a poco fui organizando el apartamento, comprando ropa de cama nueva, un par de ollas, algunas cortinas. Cada pequeño detalle traía alegría. Esto era mío, elegido por mí sin la aprobación de nadie. Kirill ayudó a colgar un estante en el baño, llegó con herramientas y terminó en media hora. Preparé té y nos sentamos en la cocina a charlar. «¿Te gusta aquí?», preguntó. «Sí», asentí. «Pequeño, pero mío». «Lo entiendo», dijo terminando su té. «Cuando me mudé a esta ciudad también alquilé un pequeño estudio. Pero sabía que era mi espacio. Nadie podía interferir. Rezamos juntos un momento, luego me preguntó en voz baja: «Sveta, ¿has pensado en lo que te dije?». «¿Sobre qué?», respondí, aunque sabía exactamente a qué se refería, sobre nosotros, sobre la posibilidad.
Miré por la ventana el patio, los columpios, los niños jugando. He pensado mucho, admití. Y tengo miedo, exhalé. Miedo de equivocarme otra vez, de confiar y salir lastimada. Sveta tomó mi mano con delicadeza. No puedo prometer que todo será perfecto. Nadie puede. Pero sí puedo prometer respetarte, no presionarte, no controlarte ni criticarte. Estaré de tu lado, no en tu contra. Miré nuestras manos. Su palma era cálida, grande, confiable. Intentémoslo. Susurré, despacio, con cuidado. Él sonrió tan ampliamente que no pude evitar sonreír también. Eso es todo lo que necesito, dijo suavemente, lentamente, con calma. Y de verdad lo hicimos despacio. Nos veíamos una vez por semana, íbamos al cine, tomábamos un café o simplemente caminábamos. Nunca me presionó, nunca se apresuró. Me acompañaba a casa y me daba un beso en la mejilla al despedirse. Pasó 1 mes, 2 meses. Me acostumbré a él, a su calma, a su confiabilidad, a que cumpliera sus promesas, a que llegara a tiempo, a que nunca desapareciera por días, siempre estando cuando se le necesitaba. Comencé a confiar poco a poco, pero comencé. ¿Y sabes qué? Se sentía bien. 6 meses habían pasado desde aquella noche, la del trapo mojado, la sopa derramada, la salida de aquel apartamento. 6 meses de nueva vida. Estaba junto a la ventana de mi pequeño estudio, tomando mi café matutino. Afuera era verano, junio, cálido y soleado. El patio ya estaba lleno de voces infantiles. Madres sacaban a sus pequeños, escolares corrían en bicicleta. Tenía un raro día libre. Usualmente trabajaba los sábados, pero Irina Borisovna me había dado 2 días seguidos de descanso. Ella decía que lo merecía. Había trabajado sin tomar vacaciones, siempre cubriendo los turnos difíciles. Mi teléfono sonó. Era Kirill. «Buenos días», dijo él. «Estoy en la entrada. ¿Lista?» Íbamos al campo a visitar a su amigo. Un grupo pequeño, él, yo, su amigo con su esposa y sus hijos. Un típico día de verano en la naturaleza, barbacoa, río y por la noche, fogata. «Lista», respondí. Bajo enseguida. Terminé mi café, tomé mi mochila y eché un vistazo alrededor del apartamento. Limpio, ordenado, todo en su lugar. Mi apartamento. Durante estos 6 meses lo había hecho mío. Compré un sofá nuevo, colgué cortinas, acomodé los libros en las estanterías. Pequeño pero acogedor. Realmente mío. Bajé, Kirill me esperaba junto al coche. Había comprado un coche extranjero viejo hacía 1 mes y estaba orgulloso de él como un niño. Al verme, sonrió. «Hermoso», dijo. «¿El coche?» Reí. Me abrazó y me besó en los labios. Yo correspondí, tranquila, sin prisa. Llevábamos juntos oficialmente 3 meses. No había urgencia, no nos adelantábamos, simplemente estábamos juntos, conduciendo 1 hora fuera de la ciudad, charlando de cosas triviales, escuchando la radio. Kirill me habló de su amigo. Habían trabajado juntos durante mucho tiempo. Yo escuchaba, maravillándome de lo extraña que es la vida. Hace 6 meses estaba en lo más profundo, viviendo una pesadilla, temiendo cada día, y ahora iba al campo con un hombre en quien confiaba. Viajando sin miedo, sin tensión, simplemente yendo. La dacha era pequeña pero bien cuidada. El amigo de Kirill, Víctor, nos recibió calurosamente. Su esposa Marina estaba poniendo la mesa en la veranda. Sus 2 hijos, un niño de unos 8 años y una niña de 5, corrían por el jardín con su perro. «Conócela», dijo Kirill. «Esta es Sveta». «Mucho gusto», dijo Marina, estrechándome la mano. «Kirill nos ha hablado mucho de ti. Por fin nos conocemos». Nos sentamos en la veranda, bebimos té y charlamos. Víctor asó los kebabs con la ayuda de Kirill. Marina preguntó por mi trabajo y mi vida. Una conversación normal, relajada. Ella era agradable, tranquila y amable. «¿Sabes?», dijo Marina más tarde cuando quedamos a solas en la veranda. «Hace mucho que no veo a Kirill tan feliz. Después de mudarse aquí, parecía perdido y ahora brilla». «¿De verdad?», pregunté, sorprendida. «¿De verdad?», asintió. «Es un buen hombre, Sveta, genuino y confiable. Cuídense el uno al otro». Miré a Kirill. Estaba junto a la parrilla, girando los kebabs y riéndose de algo que dijo Víctor. Un hombre común sin pretensiones de perfección, pero honesto, sereno y amable. Después del almuerzo fuimos al río. Todos nadaron y tomaron sol, jugaron a la pelota y se salpicaron en el agua con los niños. Yo me senté en la orilla, observando, y pensé,
Así debería ser una familia. Sin gritos, sin discusiones, sin críticas constantes, solo risas, alegría, calor humano. Por la noche hicimos una fogata, asamos malvaviscos y bebimos té de un termo. Los niños se durmieron en la casa y nosotros 4 nos quedamos junto al fuego, hablando de la vida y de planes. ¿Cuánto tiempo llevan juntos?, preguntó Marina. 3 meses, respondió Kirill. Oficialmente. Pero nos conocemos desde hace 6 meses. Eso está bien, asintió Víctor. Tómense su tiempo. Conózcanse primero. Mi esposa y yo salimos durante 2 años antes de casarnos, añadió Marina. Es el enfoque correcto. Se conocen y se ajustan el uno al otro. Me quedé en silencio, mirando el fuego, pensando en mi pasado con Oleg. Tampoco nos habíamos apresurado, 6 meses de noviazgo. Luego 6 meses viviendo juntos. Pero no ayudó. No se trata del tiempo, sino de la persona y de si estará realmente a tu lado. ¿En qué piensas?, preguntó Kirill suavemente. En la vida, respondí. Él tomó mi mano, simplemente la sostuvo. Y eso fue suficiente. Regresamos tarde a casa. Kirill me llevó hasta el edificio y caminó conmigo hasta la entrada. Gracias por hoy, dije. Para mí también fue bueno, respondió abrazándome. Sveta, quiero decirte algo, dijo. Te escucho, respondí. Te amo, dijo sencillamente, sin grandilocuencia. Te he amado durante mucho tiempo. Quise decírtelo antes, pero temí asustarte. Hoy te miré y me di cuenta de que ya no puedo guardarlo. Te amo. Me quedé allí, sintiendo como la calidez se extendía por dentro. ¿Tenía miedo? Sí. ¿Estaba lista para corresponderle? No lo sabía. Pero, ¿era maravilloso escuchar esas palabras de alguien en quien confiaba? Absolutamente. No tienes que responder, añadió rápidamente. Solo quería que lo supieras. No te amo. Aún, dije con sinceridad. Pero estoy en camino, ¿sabes? Siento que me dirijo hacia eso, despacio pero con seguridad. Eso es más de lo que podía esperar. Sonrió. Esperaré todo lo que haga falta, dijo, besándome en la mejilla antes de irse. Subí, me acosté en el sofá mirando el techo y pensando en sus palabras. Te amo. La última vez que alguien me lo dijo. Oleg. ¿Hace cuánto? Y sonaba vacío mecánico. Ahora sonaba real. Y yo lo creí. Al día siguiente me encontré con Ira en un café. Cuéntame, exigió. ¿Cómo estuvo la dacha? ¿Qué tal los amigos de Kirill? Le conté todo, sobre Víctor y Marina, los niños, el río, la fogata y Kirill diciéndome que me amaba. Vaya, silbó Ira. ¿Y respondiste? Aún no, pero estoy en camino, dije. Bien hecho, aprobó Ira. Honestamente, es lo correcto. ¿Crees que estoy haciendo lo correcto?, pregunté de repente. No te estás apresurando. Estás siendo cautelosa, dijo seriamente. Después de todo lo que has pasado, tienes todo el derecho de ser precavida. Más aún, debe serlo. Kirill lo entiende. Está dispuesto a esperar. Eso significa que es serio. Tengo miedo, admití. Miedo de que todo salga mal. Miedo de que sea como Oleg. O que de repente aparezca una madre controladora que no vi. No tiene madre, me recordó Ira. Lo sé, pero el miedo persiste, el miedo de equivocarme otra vez. Sveta, escúchame, dijo Ira, tomando mi mano. Nadie puede darte garantías. Ningún hombre. Ninguna relación. Siempre hay un riesgo. Pero si no arriesgas, te quedarás sola en tu apartamento para siempre, demasiado asustada para dejar entrar a alguien. Eso es lo que quieres, lo pensé. Quiero estar sola, sola para siempre. No, quiero una familia. Quiero amor. Quiero a alguien a mi lado para compartir la alegría y la tristeza. Entonces no, dije. No quiero estar sola, exactamente, dijo Ira, soltando mi mano. Date una oportunidad. Dale una oportunidad a Kirill. Ve qué pasa. Y si no funciona, lo manejarás. Ya has demostrado que puedes. Sonreí. Sí. Podía manejarlo. Ya lo había hecho. Me fui, comencé de nuevo y construí una nueva vida. Si fuera necesario, podría hacerlo otra vez. Pero quizás no sea necesario. Tal vez todo funcione con Kirill. Tal vez él sea el tipo de hombre con el que podría funcionar. Un mes después, ocurrió algo inesperado. Caminaba de regreso a casa después del trabajo cuando volví a ver a Valentina Petrovna en la misma parada de autobús, con aquel mismo abrigo viejo. A pesar de que era julio y hacía un calor insoportable. Estaba allí, aferrada a su bolso, esperando el autobús. Me detuve a pocos metros, observándola. Había envejecido aún más durante esos meses, la espalda encorvada,
el rostro hundido. Permaneció de pie un rato y luego se sentó en un banco presumiblemente agotada. Podría haber pasado de largo como otras veces. Pero esta vez no lo hice. Me acerqué. Valentina Petrovna, dije. Levantó la cabeza, me vio, y se quedó inmóvil. Una chispa de emoción cruzó por su rostro, sorpresa, miedo, rabia. Y después se desvaneció, dejando solo cansancio. Sveta, respondió en voz baja. Hola, contesté sentándome a su lado. ¿Cómo está? Hizo un gesto vago con la mano, viviendo. Vengo de la clínica. El médico dijo que tengo la tensión alta. Me recetó unas pastillas. Guardamos silencio. Un silencio incómodo, de esos en los que no sabes qué decir. ¿Y tú? Preguntó de pronto. ¿Dónde vives ahora? Alquilo un apartamento, respondí. Sigo trabajando en la misma farmacia. Todo va bien, asintió lentamente. Oleg, piensa en ti, murmuró. A menudo dice que es culpable, que no te protegió. No dije nada. ¿Qué podría decir? Tiene razón, añadió de repente. Él es culpable. Y yo también. Fui cruel contigo, injusta. Me giré hacia ella. Miraba el suelo, aferrando su bolso sobre las rodillas. ¿Por qué? Pregunté. ¿Por qué me trató así? Guardó silencio largo rato antes de responder. Tenía miedo. Miedo de que Oleg se fuera. Miedo de quedarme sola. Mi marido se marchó cuando Oleg tenía 5 años. Lo crié sola. Él era todo lo que tenía. Todo. Y cuando apareciste pensé que venías a quitármelo. Yo no pretendía quitárselo, dije con suavidad. Solo quería ser su esposa, formar parte de la familia, estar juntos, no en lugar de usted, sino a su lado. Lo sé, asintió. Ahora lo sé, tarde pero lo sé. Permanecimos un rato más en silencio. Entonces llegó el autobús. Valentina Petrovna se levantó con dificultad, aferrando su bolso. Perdóname, susurró sin mirarme. Si puedes, y se marchó, subió al autobús que arrancó de inmediato. Yo permanecí en el banco. ¿Perdonarla? ¿Podía perdonarle un año de humillaciones, las críticas constantes, el trapo mojado golpeándome el rostro? Sí, podía. Probablemente ya lo había hecho. No olvidado. Eso nunca. Pero perdonado. Porque cargar con ese rencor era pesado. Un lastre que impedía respirar. Y yo quería respirar. Vivir libre. Me levanté y regresé a casa, a mi pequeño apartamento, a mi nueva vida. A Kirill que me esperaba por la tarde. Ese día íbamos al cine. El otoño llegó en silencio. Septiembre fue cálido y dorado. Continué trabajando, viendo a Kirill, viviendo mi vida. Había ahorrado más dinero y pensaba en comprar mi propio apartamento. No de inmediato, pero pronto, de manera realista. Kirill propuso que viviéramos juntos. Dijo que alquilaba un piso de 2 habitaciones, con espacio de sobra. Podemos vivir juntos, probar. Sin obligaciones, solo probar, dudé. Un año atrás vivía con mi marido y su madre. Ahora vivía sola. ¿Estaba lista para compartir mi espacio nuevamente? Dame tiempo para pensarlo, le pedí. Por supuesto, respondió. El que necesites. Creí que una semana bastaría. Sopesé pros y contras, lo hablé con mi madre por teléfono. Haz lo que te dicte el corazón, cariño, me dijo. Si lo sientes correcto, adelante. Si dudas, espera. Y yo sentía miedo, sí, pero también esperanza. El deseo de intentarlo. Kirill no era Oleg. Era diferente, fiable, sereno, protector. Con él me sentía segura. Hagámoslo, le dije ese domingo por la tarde. Me abrazó tan fuerte que casi me faltó el aire. No te arrepentirás, prometió. Haré todo para que nunca te arrepientas. En octubre me mudé con él. Un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un cuarto piso con balcón hacia un parque, limpio y acogedor. Me cedió una habitación, un armario, estantes. Este es tu espacio. Arréglalo como quieras. Vivimos juntos un mes, luego 2, luego 3. ¿Y sabes qué? Estaba bien. No discutíamos, no había reproches, solo vivíamos. Cocinábamos juntos, veíamos películas, charlábamos por las noches. Una vida normal, sana, basada en el respeto. A veces pensaba, ¿y si no es real? ¿Y si finge y un día mostrará su verdadero rostro? Pero pasaban los días, las semanas, los meses, y él seguía igual, tranquilo, firme, bondadoso. Empecé a creer que los hombres buenos existen, que las relaciones sanas existen, que se puede vivir sin miedo, sin humillación. En diciembre, exactamente un año después de conocernos, me propuso matrimonio, sin pompa, sin restaurante ni música. Simplemente una noche, en casa, tomando té. Sveta, cásate conmigo.
dijo de pronto. Me quedé inmóvil, la taza en las manos. ¿Qué? Susurré. Cásate conmigo, repitió. Quiero que seas mi esposa, oficialmente, para siempre. Mi mente se quedó en blanco. Solo hacía un año que me había divorciado. El miedo volvió helado. No soy Oleg, me interrumpió con suavidad. Y no tienes que responder ahora. Piensa 1 mes, 2, 6, el tiempo que necesites. Pero quiero que lo sepas, quiero compartir mi vida contigo. Quiero hijos contigo. Quiero envejecer a tu lado. Lo miré. A este hombre que había esperado 1 año a que mi corazón se descongelara, que nunca me presionó, que simplemente estuvo. Sí, exhalé. Sí, me casaré contigo. Me abrazó con ternura y rompí a llorar. Lágrimas de alegría, alivio y de todo lo que había cargado aquel año. ¿Estás segura?, preguntó. ¿Lo deseas de verdad? Sí, asenté entre lágrimas. De verdad lo deseo. Nos casamos en primavera, con sencillez, sin una gran boda. Solo los más cercanos, mi madre, Ira con Leisa, Víctor y Marina Irina Borisovna. Firmamos en el registro civil y luego tomamos té en un pequeño café. Mi madre lloraba de felicidad, abrazándome y susurrando. Estoy tan feliz, cariño, tan feliz de que hayas encontrado tu dicha. Ira también me abrazó. ¿Ves? Te dije que los hombres buenos existen. Me quedé junto a Kirill, tomada de su mano pensando, aquí está, mi segunda oportunidad. Una nueva vida, una nueva familia, sin una suegra que controle cada paso, sin reproches ni humillaciones. Solo 2 personas que se aman y desean estar juntas. Esa tarde, ya solos, nos sentamos en el balcón de nuestro apartamento con copas de champán, mirando las luces de la ciudad. ¿En qué piensas?, preguntó Kirill. En lo extraño que es el destino, respondí. Hace 1 año y medio estaba en lo más hondo, convencida de que mi vida había terminado. Segura de que estaría sola para siempre. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora soy tu esposa, dije suavemente, y haré todo lo posible para hacerte feliz, prometió. Lo miré, este hombre que se había convertido en mi familia, mi apoyo, mi amor. Ya era feliz, pensé, simplemente por poder ser yo misma, por no tener miedo, por saber que estaba de mi lado. Me besó lentamente, con ternura. En ese beso estaba todo, amor, esperanza y una promesa. Nos quedamos en el balcón hasta tarde, hablando del futuro, de nuestros planes, de los hijos que esperábamos tener, del apartamento que compraríamos y de la vida que construiríamos juntos. Sabía que esta vez sería diferente. Esta vez, todo estaría bien. A veces, acostada junto a Kirill por la noche, recuerdo aquella velada, la cocina, la sopa derramada, el trapo mojado en mi rostro, Valentina Petrovna con su expresión triunfante, Oleg sentado en el salón, negándose a intervenir. ¿Y sabes por qué le estoy agradecida? Por aquel trapo mojado. Ese golpe fue la gota que colmó el vaso. Me hizo estallar. Tirar la sopa, recoger mis cosas y marcharme. Si no hubiera sido por ese momento, habría soportado meses, años, convenciéndome de que debía quedarme, que era correcto preservar la familia, muriéndome por dentro, perdiéndome poco a poco cada día. Pero ella me golpeó y me fui, y comencé una nueva vida. Una vida donde se me respeta, donde puedo ser yo misma, donde no tengo que disculparme por cada tontería, donde es seguro ser feliz. Ocasionalmente, Oleg envía mensajes breves y neutrales para felicitarme en las fechas señaladas. Respondo igualmente brevemente, gracias, igualmente. No hay nada más que decir. Permanece en el pasado, en una vida que terminó. Nunca volví a ver a Valentina Petrovna. No sé cómo estará, si sigue viva o bien. Pero la perdoné por completo. Aferrarse al rencor es como beber veneno esperando que muera el enemigo. El rencor mata a quien lo alberga. Y yo quiero vivir larga, feliz y plenamente. 2 años después de la boda nació nuestra hija, pequeña, con cabello oscuro y ojos grises como los de Kirill. La llamamos Vera, porque había aprendido a creer en la felicidad, a creer que era posible. Mi madre vino a ayudar, permaneciendo 1 mes y mimando a su nieta. Cariña, dijo, me alegra tanto que todo haya salido bien. Te merecías esta felicidad. Y yo sostenía a mi hija y pensaba, haré todo lo posible para que nunca pase por lo que yo pasé, para que nadie la humille, la controle o la golpe. Crecerá libre, segura y consciente de su valor. Y le enseñaré una cosa por encima de todas, nunca tengas miedo de marcharte. Si algo es incorrecto, vete.
No esperes a que se arregle solo. Empieza de nuevo. La vida es demasiado preciosa para desperdiciarla en relaciones tóxicas. Eso sería un crimen contra uno mismo. Han pasado 3 años desde aquella noche. La noche en que tiré la sopa en el fregadero y cerré la puerta de golpe. 3 años de una nueva vida. Estoy en mi cocina, en nuestro apartamento, no alquilado sino propio, comprado con hipoteca. Preparo una sopa sencilla de patatas y carne, picando verduras, removiendo, probando la sazón. Nadie me vigila. Nadie comprueba si corté bien la cebolla. Nadie critica el tamaño de las patatas. Cocino para mi familia, para mi esposo y mi hija. ¿Y sabes qué? Sabe delicioso. Jiril llegó del trabajo, me abrazó por detrás y me besó el cuello. Huele bien, dijo. ¿Qué estás cocinando? Sopa, respondí. Casi lista. Perfecto. Me muero de hambre. Me soltó para cambiarme y yo removí la sopa sonriendo. Una tarde normal. Una familia normal. Sin dramas, sin peleas, solo amor, respeto y paz. Nuestra hija se despertó en su cuarto llorando. Apagué la estufa, fui a verla, la levanté y la mecí. Se pegó a mí y se calmó. Está bien, bebé, susurré. Mamá está aquí. Todo está bien. Y realmente lo estaba. Mejor que nunca, porque había aprendido la lección más importante. Valorarme a mí misma, negarme a soportar lo insoportable, marcharme cuando sea necesario y confiar en que la luz siempre sigue a la oscuridad. La noche en que mi suegra me golpeó con un trapo mojado no marcó el fin de mi vida. Marcó el comienzo de una vida que elegí, una en la que soy feliz. Y si pudiera retroceder y cambiar todo, no lo haría. Ese camino, con todo su dolor y sus luchas, me condujo hasta aquí, a Kiril, a mi hija, a mi verdadero yo. A veces debes atravesar el infierno para apreciar el paraíso. A veces debes romperte para reconstruirte correctamente. A veces debes perderlo todo para encontrarte. Yo me he encontrado, y nunca volveré a perderme. Si disfrutaste esta historia, por favor, haz clic en el botón de me gusta y suscríbete a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira cada día a traerte nuevas historias cautivadoras. Ya puedes encontrar nuestra próxima historia en la pantalla principal. Te deseamos todo lo mejor y mucha felicidad en la vida.